Dentro del salón de Thorin, Silas se encontró una vez más frente a Thorin Escudo de Roble, solo medio día después de su último encuentro. «Así que eres tú otra vez, el mago de la túnica negra», dijo Thorin, entrecerrando ligeramente los ojos al reconocerlo. «Supongo que eres tú quien le encargó a Bondi que reforjara la espada antigua, ¿no?». Silas inclinó la cabeza respetuosamente, aunque sus sentimientos hacia Thorin seguían siendo confusos. No sentía un gran afecto por el orgulloso rey enano, pero si quería que la antigua espada fuera reforjada como era debido, no le quedaba más remedio que apelar al que gobernaba el horno. «Nos volvemos a encontrar, Thorin Escudo de Roble, hijo de Thrain, nieto de Tror, rey bajo la montaña», dijo Silas, imitando el tono formal que Gandalf solía usar. «Hace tiempo, recuperé una espada antigua de un tumulario en las profundidades de las quebradas de los túmulos. La hoja, antaño noble, se ha desgastado con el paso de los siglos y la corrupción del poder oscuro. Me dijeron que los enanos son incomparables en su forja. Así que he venido a preguntar, ¿podría tu forja restaurarla?». Al mencionar las quebradas de los túmulos y el espectro, la expresión de Thorin cambió sutilmente. Incluso entre los enanos, se hablaba de las colinas embrujadas en voz baja. Y las palabras de Silas confirmaron lo que Gandalf solo había insinuado. Que este viajero vestido de negro no solo había desafiado esos túmulos malditos, sino que había regresado con reliquias de entre los muertos. El rey lo estudió de nuevo, esta vez no con sospecha, sino con cauteloso respeto. «Te enfrentaste a la muerte y viviste para contarlo», dijo Thorin, bajando del estrado. «Entonces no eres alguien a quien se pueda tomar a la ligera». Y forjar, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Forjar es para nosotros como respirar». Extendió la mano. «Déjame ver esta espada». Silas levantó la mano y la enorme espada flotó hacia adelante. Thorin la sujetó con un brazo. Aunque era casi tan larga como él, la sostuvo como si no pesara más que un martillo de herrero. Mientras lo daba vueltas entre sus manos, el aire de realeza del rey se desvaneció, reemplazado por el de un artesano completamente absorto en su arte. «La fundición es intrincada», murmuró Thorin. «Hoja con filo de diamante, diseñada tanto para perforar como para hender. La empuñadura diseñada para una sola mano, pero equilibrada. La guarda, de bronce, en forma de media luna y aquí, su dedo trazó una insignia cerca del pomo, deslustrada por el tiempo, pero aún apenas visible. El árbol blanco». Miró a Silas, con los ojos brillantes de comprensión. «Esta espada perteneció a uno de los Dunedain». «No, es artesanía númenóreana. Posiblemente una reliquia real». Silas asintió. «Perteneció al último príncipe de Cardolan». Eso hizo reflexionar a Thorin. Incluso las historias enanas registraban la caída de Cardolan, uno de los 3 reinos que se habían separado de Arnor, y uno de los pocos que aún resistían al rey brujo de Angmar antes de su ruina. Que una espada de esa época resurgiera, incluso corrompida, no era poca cosa. «Los hombres de Númenor fueron entrenados por los Noldor en las artes de la forja», dijo Thorin finalmente, en voz baja. «Aprendieron de los más grandes herreros elfos. Ni siquiera nosotros, los enanos, menospreciamos ese trabajo». Una barra. Thorin estudió la antigua espada que sostenía en la mano durante un largo instante, con los ojos encendidos por el orgullo y la determinación de un herrero. Finalmente, miró a Silas. «Yo mismo forjaré esta espada», dijo con solemnidad. «Y convocaré a los mejores artesanos de mi raza para que me ayuden. No solo recuperará su filo original, será más fuerte que nunca». Silas, sin embargo, no mostró ninguna señal de alegría. En cambio, entrecerró los ojos y preguntó con calma: «¿Cuál es el precio?». Sabía muy bien que Thorin Escudo de Roble no invocaría todo el poder de la herrería enana solo por bondad. Efectivamente, Thorin no lo dudó. «Quiero que te unas a la expedición para recuperar Erebor. Quiero que nos ayudes a luchar contra el dragón». Silas arqueó una ceja, perplejo. «¿Lo olvidaste?». «Ya acepté la invitación de Gandalf. Formo parte de tu expedición». Thorin meneó la cabeza y dio un paso adelante. «No. No lo entiendes. No te pido que te unas a la expedición de Gandalf. Te invito a unirte a la mía». Silas parpadeó. Por un instante, no estuvo seguro de haber oído bien. Pero entonces miró fijamente al enano y comprendió. La expedición ni siquiera había comenzado, y este príncipe ya estaba tramando tomar el control. Intentaba arrebatarle el mando a Gandalf incluso antes de que el viaje hubiera comenzado. ¿En serio intentas arrebatarle la expedición a Gandalf sin más?, murmuró Silas, más divertido que molesto. «Aún así», respondió con firmeza, «acepté participar. Sigo mi propio camino».
ya seas tú o Gandalf el líder, no sirvo a ningún amo. La expresión de Thorin se ensombreció. No le resultaba fácil confiar, tantos años de exilio, tantas promesas incumplidas. Tampoco había confiado plenamente en Gandalf. Pero recuperar Erebor no era solo una cuestión de orgullo. Era la última esperanza de recuperar a su pueblo. Después de un largo silencio, Thorin volvió a hablar. Muy bien. Las condiciones se mantienen. Como heredero de la línea de Durin, te invito formalmente a la expedición. No estarás bajo mi mando. Pero te pido, mejor dicho, te necesito, que me ayudes plenamente para recuperar la montaña solitaria. Silas ladeó levemente la cabeza. Sabía, por supuesto, que incluso sin él, la montaña algún día volvería a caer en manos enanas. Aún así, soltó una risita y negó con la cabeza. Es una gran exigencia para una espada reforjada. Thorin apretó la mandíbula. 1/10 parte, dijo. 1/10 parte del tesoro acumulado en Erebor. Si me ayudas a recuperar mi patria, esa parte es tuya. Eso hizo que Silas se detuviera. Había oído historias sobre la riqueza de Erebor. Oro amontonado como dunas, gemas esparcidas como estrellas. 1/10 parte de eso, era suficiente para rivalizar con un reino. 7. Él sonrió. Acepto. Pero lo pusimos por escrito. Después de todo, Silas no había olvidado un detalle importante. El linaje de Thorin llevaba la sombra de la enfermedad del dragón. Era una locura transmitida a través del linaje Durin, una codicia y una paranoia desbordantes que despertaban ante la presencia de grandes tesoros, especialmente los que se atesoraban en los salones de Erebor. Ante un oro y joyas incontables, incluso el rey más orgulloso podía dejarse llevar por la obsesión. Pero en ese momento, Thorin Escudo de Roble seguía cuerdo. Su ambición aún estaba atemperada por la razón, y aceptó las condiciones de Silas sin dudarlo. De hecho, Thorin creía que la formalidad de un contrato aseguraría el compromiso de Silas, vinculándolo no solo con palabras, sino con magia, honor y ley. Y así, bajo el techo abovedado de piedra del salón de Thorin, frente a los ancianos enanos y los maestros herreros, Silas y Thorin firmaron el pacto. Sus términos eran claros. Silas acompañaría a la expedición para recuperar la montaña solitaria y aportaría su fuerza en la batalla. A cambio, el clan Durin emplearía todo el poder de su legado herrero para reforjar su antigua espada y, de tener éxito, 1/10 parte del tesoro de la montaña solitaria sería suya. 6. Después de eso, Silas permaneció en la fortaleza enana. La reforja de la espada comenzó al día siguiente. No era tarea sencilla. La forja no se llevaría a cabo en los talleres de la superficie, sino en las profundidades de los antiguos pozos mineros de las montañas azules, a miles de metros bajo tierra. Solo allí podrían controlar la furia del núcleo fundido de la tierra, lo suficientemente caliente como para fundir una espada forjada por los númenóreanos, contaminada por la magia oscura. Silas fue invitado a presenciar el proceso. Subiendo a un destartalado teleférico, descendió con los enanos a las entrañas de la montaña. Cuanto más avanzaban, más brillaba el aire con su calor, y más relucía la piedra con un intenso tono rojo, como brasas bajo la piel del mundo. Por fin llegaron a la gran forja. Estaba construida sobre una plataforma de basalto que sobresalía del magma en movimiento. El aire era sofocante, y aún así, Silas permanecía envuelto en su capa negra, hechizado por sus amuletos. Para él, el calor de la forja no le resultaba más apremiante que una brisa de verano. Ante él, comenzó la obra. Thorin, con los brazos desnudos y una armadura de cuero grueso, se encontraba en el centro de la plataforma. A su lado, 2 maestros herreros, cada uno tan corpulento y marcado como su rey. Trabajaban en armonía, levantando pesados martillos de hierro y golpeando el metal reluciente con un ritmo tácito. Un sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Cada golpe aterrizaba con una fuerza atronadora, y sin embargo, había en él una extraña belleza, una canción de acero y fuego, resonando a través de las cavernas como un canto de batalla de épocas pasadas. 3. Los enanos habían hecho una promesa solemne de forjar la mejor espada para Silas y, fieles a su palabra, no escatimaron esfuerzos. Para mejorar tanto la fuerza de la espada como su potencia mágica, utilizaron uno de sus materiales más preciados. Mitril. El mitril, el legendario acero plateado, era más ligero que una pluma y más duro que una escama de dragón. Incluso una astilla de él, al fundirse con acero común, podía dar origen a una hoja lo suficientemente afilada como para cortar el hierro como si fuera pergamino. Los elfos lo valoraban mucho, tanto que incluso Narya, el anillo de fuego, llevaba una banda de mitril en su centro. Desde que los Balrog ocuparon Khazad-dûm, las minas de Moria, antaño la única fuente de mitril, habían quedado en silencio.
No se había extraído mineral nuevo en siglos, lo que hacía que incluso una pizca del metal fuera más valioso que el oro. Que Thorin estuviera dispuesto a desprenderse de semejante tesoro a cambio de la espada de Silas decía mucho de su determinación. 3 y tal vez su desesperación por recuperar la montaña solitaria. Durante 3 días y 3 noches, Thorin y sus maestros herreros trabajaron sin descanso. En las profundidades de las montañas azules, junto a las vetas abrasadoras de roca fundida, martillaron y doblaron la hoja una y otra vez, impregnándola con la esencia de la llama y el acero. Al final del tercer día, la espada estaba casi terminada. Fue entonces cuando Silas dio un paso adelante. Los enanos se detuvieron, perplejos, mientras Silas se acercaba a la espada brillante. Sacó su varita y comenzó a trazar líneas invisibles en el aire, como si escribiera sobre el mismo calor que emanaba de la forja. Símbolos misteriosos brillaron a la vista, grabándose en la superficie de la hoja en arcos relucientes. Al fluir su magia, las runas se encendieron con una suave luz dorada, danzando como corrientes de conocimiento líquido sobre la superficie del metal. Los enanos se quedaron mirando con asombro. ¿Qué escritura es esta?, murmuró Thorin, con los ojos entrecerrados por el asombro. No es élfica, ni enana tampoco. Aún así, puedo sentir la magia en ella. Silas sonrió levemente, bajando su varita. Son runas, respondió. 3 runas, repitió uno de los herreros, acariciándose la barba. Pero sabemos de runas. Ese no es nuestro lenguaje. Una Silas se dio una palmada en la frente, dándose cuenta de repente del origen de su confusión. Había olvidado que las runas de los enanos y las de su mundo mágico eran dos cosas completamente distintas. En la Tierra Media, las runas enanas se originaron a partir de una escritura ideada por los elfos Sindar, conocida como Sirps. Aunque adaptadas con el tiempo para adaptarse a la artesanía enana y al tallado en piedra, sus raíces permanecieron élficas. Estas runas se usaban para inscripciones, nombres y para registrar historias en piedra y acero. Pero las runas que Silas había dibujado en la hoja provenían de una tradición mucho más antigua, originaria del mundo mágico. Según la leyenda, fueron descubiertas por primera vez por Odín, un mago mítico venerado en la magia nórdica. En busca de la sabiduría suprema, Odín se colgó boca abajo del árbol del mundo durante 9 días y 9 noches, sacrificando uno de sus ojos para beber del pozo del conocimiento. A cambio, recibió los secretos de las runas. Por supuesto, en el mundo mágico, Odín no era considerado un dios literal, sino un mago legendario y excepcionalmente poderoso de la era de los mitos. Sin embargo, la escritura mágica que descubrió se había convertido en la base de la hechicería y la alquimia antiguas. Entonces Silas aclaró rápidamente. Estas no son runas enanas. Son runas de mago, lo que llamamos escritura mágica. Los enanos intercambiaron miradas intrigadas. Ahora entendían, pero esta revelación solo acentuó su curiosidad. Los magos en la Tierra Media eran escasos, para empezar. Y ahora resultaba que algunos tenían su propio idioma escrito. Era una novedad incluso para los más viajeros. Aún así, por muy curiosos que fueran, aún quedaba trabajo por hacer. Y así, el rítmico sonido de los martillos se reanudó. Temple, forja, pulido, todo continuó con renovada concentración. Finalmente, después de horas de trabajo, el arma tomó forma. La nueva hoja medía más de 1 metro de largo, delgada y elegante, con gráciles curvas y un grosor perfectamente equilibrado. No había ornamentación innecesaria, solo precisión, maestría y una belleza letal. 3 ahora, imbuido de mitril, brillaba con un suave tono dorado recubierto de patrones plateados. Brillaba sutilmente, como si la luz del sol danzara constantemente sobre su superficie. Para el ojo inexperto, podría parecer forjado con oro encantado. Silas tomó la espada terminada en sus manos, asombrado por la naturalidad con la que se adaptaba a su agarre. Más ligera, más delgada y mucho mejor equilibrada que antes, parecía como si siempre le hubiera pertenecido. Cerró los ojos y dejó que su magia fluyera hacia ellos. De inmediato, una serie de símbolos brillantes cobraron vida a lo largo del filo de la espada. Las runas que había tallado brillaron con un rojo intenso. Al instante siguiente, la espada estalló en llamas. El calor emanaba de ella, distorsionando el aire, y el fuego crepitaba con energía arcana. 6 Estas eran las runas de fuego que Silas había estudiado del diccionario. Símbolos sencillos combinados con propósito y cuidado. Las había grabado en la hoja con la esperanza de que la artesanía enana y la magia mágica armonizaran. 4 Y lo hicieron. Mejor de lo que había imaginado. Agarrando la espada llameante, Silas practicó un golpe, cortando limpiamente un grueso poste de entrenamiento de madera cercano.
La hoja cortó como papel, y entonces el fuego saltó del acero, devorando la madera partida en segundos. Tostorín, que había ayudado a forjarlo con sus propias manos, retrocedió un poco y entrecerró los ojos mientras asimilaba el poder del arma. Si esa cosa tocara a un enemigo, murmuró, medio asombrado, no habría necesidad de abatirlo. Las llamas por sí solas lo reducirían a cenizas. Los otros dos herreros enanos pasaron del asombro a la emoción. Un arma como esta sin duda se convertiría en leyenda. Y al cantar las canciones, los nombres de los artesanos que la habían forjado resonarían al unísono. Una vez que la emoción disminuyó un poco, Thorin se volvió hacia Silas con una expresión seria. ¿Qué nombre planeas ponerle? Silas depositó la espada con cuidado. En cuanto tocó el suelo, las llamas se apagaron y las runas brillantes se desvanecieron, desapareciendo en el metal como la tinta que se hunde en un pergamino. Brisindr, declaró con una sonrisa radiante, con los ojos relucientes de orgullo mientras pasaba los dedos por la hoja recién forjada. Ese será su nombre. Thorin asintió pensativo, recordando cómo la espada había ardido como un fuego vivo momentos antes. Un nombre apropiado, asintió. Que su llama arda con fuerza en tus manos y nunca flaquee. 3, lo hará, respondió Silas con tranquila confianza. Con la hoja terminada, los enanos dedicaron otro día entero a la elaboración de una vaina digna de semejante arma. Estaba hecha de marfil pulido, reforzada con herrajes dorados y grabada con intrincados grabados que brillaban a la luz de las antorchas. En su superficie se incrustaban gemas, granates profundos y zafiros brillantes, colocados con la precisión de maestros artesanos. Cuando Silas finalmente abrochó la espada a su cintura, envainada en su adornada vaina y sujeta con un flexible cinturón de cuero, parecía un caballero de leyenda, aunque todavía vestido con la capa de un mago. Thorin estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados. ¿Por qué no te quedas unos días más? Ya he enviado cuervos a mis parientes. En cuanto lleguen, la compañía estará completa. Su voz era cordial, pero Silas captó el motivo de la oferta. Thorin no solo era amable, sino que quería atraer a Silas a su órbita para ganar ventaja frente a Gandalf y asegurar su dominio en la expedición. Silas lo vio claramente. Durante sus días entre los enanos, había llegado a comprender mejor a Thorin Escudo de Roble. Aunque valiente y decidido, Thorin también era orgulloso, desconfiado y desconfiaba fácilmente de cualquiera que no fuera de su pueblo. Estos rasgos eran ahora manejables, pero Silas sabía que una vez que la compañía llegara a la montaña solitaria y Thorin viera el tesoro del dragón, la enfermedad se manifestaría. Enfermedad del dragón. Avaricia que pudrió el corazón. Cualquier camaradería que habían compartido durante la creación del Brisindr era puramente transaccional, sujeta a términos, no a amistad. Agradezco la oferta, respondió Silas con una sonrisa tranquila, pero tengo cosas que resolver antes de que nos volvamos a ver. Nos vemos en la comarca. Thorin no respondió. Simplemente observó en silencio cómo Silas subía a su carruaje y se marchaba, con la espada a su lado y sus runas inactivas. La verdad es que Silas tenía asuntos importantes que atender. Durante el viaje, notó que las dos mandrágoras que crecían en la jardinera del carruaje habían empezado a despertar. Las pequeñas hojas arrugadas habían resurgido y las antiestéticas manchas en sus caras habían desaparecido. Incluso habían empezado a formarse capullos, claras señales de que estaban cerca de su plena madurez. Y las mandrágoras maduras eran peligrosas. Muy peligrosas. Sus gritos, si se escuchan sin protección, podrían causar pérdida de conocimiento o incluso la muerte. Silas había estado lanzando con cuidado Petrificus totalus sobre las plantas cada pocas horas para mantenerlas quietas, impidiendo que se agitaran o intentaran emerger de la tierra. Pero no quería encargarse de la cosecha de mandrágoras en una ciudad enana en lo profundo de las montañas. Sería imprudente. Así pues, con cautela y cuidado, emprendió el largo viaje de regreso a la comarca. Fueron necesarios 7 días de viaje constante, en los que el paisaje fue cambiando gradualmente de tierras altas rocosas a suaves y onduladas colinas verdes. Silas. Gritó Bilbo con alegría al ver regresar a su amigo. Salió corriendo por la puerta del jardín, saludando alegremente. Silas sonrió cálidamente. He vuelto. Con un simple movimiento de varita, los objetos del carro que tenía detrás cayeron suavemente al suelo. Los rebuscó, sacó una daga finamente tallada con marcas enanas y se la entregó a Bilbo. Para mí. Bilbo parpadeó sorprendido. Silas asintió. Forjado por herreros enanos. No está encantado, pero te servirá. Los ojos de Bilbo se abrieron de par en par al darle vueltas a la daga, admirando los intrincados dibujos de la empuñadura.
Gracias. Me encanta. La abrazó contra su pecho como un niño que recibe un juguete preciado. Me alegro, rió Silas. Además, ¿podrías prepararme una habitación? Un lugar oscuro, muy oscuro. Bilbo ladeó la cabeza, perplejo, pero no lo cuestionó. El sótano es probablemente la mejor opción. Está al fondo de la madriguera. Un poco polvoriento. Sobre todo vino y telarañas. Pero sin ventanas. Perfecto. Tras agradecerle, Silas tomó la mandrágora petrificada, encerrada en una cúpula de cristal estratificado, y la colocó cuidadosamente en un invernadero insonorizado. Luego, tomando otra mandrágora madura junto con una maceta con tierra de cementerio, 13 murciélagos enjaulados, un saco de sal marina y una tinaja de barro sellada, bajó al sótano. La habitación estaba fría y silenciosa. La luz se filtraba débilmente por una pequeña claraboya, pero Silas la tapó rápidamente, sumiendo el sótano en la oscuridad. Comenzó el ritual. Primero, sacó con cuidado la mandrágora de su maceta original y la replantó en la tierra húmeda y negra que había traído. La tierra provenía de un cementerio olvidado, desenterrado bajo la luna llena, algo en lo que Silas no quería pensar. No encajaba del todo con la imagen romántica de un mago noble. A continuación, vino el análisis de sangre. De la jaula, sacó un murciélago y, con manos expertas, hizo una incisión limpia. Extrajo el corazón aún tibio, dejando caer unas gotas de sangre sobre la corona de la mandrágora. Luego, enterró el murciélago en la tierra de la tumba junto a él. Toda la escena era inquietantemente macabra. Corazones de murciélago, tierra de tumba y una planta conocida por matar con sus gritos. Si alguien se hubiera topado con él, podría haber confundido a Silas con un practicante de las artes oscuras. Durante los días siguientes, Silas repitió el ritual. Un murciélago cada día. Una gota de sangre. Un entierro. Sin palabras, sin hechizos, solo paciencia e intención. Bilbo notó el patrón, por supuesto. Cada día, Silas bajaba al sótano y salía con un ligero olor a hierro y hierbas. Aunque sentía una profunda curiosidad, Bilbo no dijo nada. Respetaba demasiado a Silas como para fisgonear. Finalmente, al 13º día, Silas sacó el último murciélago. El proceso fue el mismo. Se extrajo el corazón, se escurrió la sangre y se completó el entierro. Ahora la mandrágora yacía en tierra maloliente. Sus hojas se habían oscurecido, se habían retorcido, y toda la planta irradiaba un aura inquietante. A la medianoche del 13º día, Silas levantó suavemente la mandrágora del suelo ennegrecido por el cementerio. Luego, llenó hasta la mitad una urna de barro con sal marina gruesa, colocó con cuidado la mandrágora dentro y la cubrió por completo con la sal restante. La presionó firmemente, asegurándose de que la raíz no se soltara de la sal. Una vez sellada, cubrió la urna con una pesada tela negra, bloqueando incluso el más débil rayo de luz. Cada noche, cuando la luna estaba alta, Silas quitaba la tela y abría el tragaluz del sótano, permitiendo que la pálida luz de la luna bañara la sal dentro de la urna. A lo largo de 7 noches, la sal marina blanca se oscureció lentamente, absorbiendo sombras y hechicería, hasta volverse completamente negra. Cuando Silas finalmente descubrió la mandrágora, ya no estaba viva. Sus diminutos rasgos estaban grotescamente retorcidos, los ojos opacos y negros como cuentas de ónice, sus extremidades marchitas se contorsionaban como si se hubieran congelado en medio de un grito. Un aura de aprensión irradiaba de su cuerpo marchito. Un muñeco vudú. Artes oscuras. Una guía para la autoprotección había advertido. Fabricar un objeto maldito con mandrágora es ofrecerse la guadaña del segador, cuyo filo no solo gira hacia afuera sino también hacia adentro, cortando el dolor tanto del enemigo como del alma del lanzador. Silas había tomado en serio la advertencia, pero no tanto como para abandonar el trabajo. La magia oscura, especialmente las maldiciones, era innegablemente peligrosa. Su uso repetido podía corroer el carácter, minando el espíritu hasta que solo quedaba amargura y poder. Pero su efectividad era incomparable. Afortunadamente, Silas tenía una protección. Había aprendido magia musical de Tom Bombadil. Canciones que irradiaban calidez, alegría y armonía. No era combativa, pero sanaba el corazón, alejaba la desesperación y preservaba el alma como una canción contra las sombras. Estaba profundamente agradecido a Tom por eso. Con el muñeco vudú completo, Silas lo envolvió con fuerza en capas de tela oscura y lo selló dentro de una caja de madera pulida. La raíz maldita no debía tocarse a la ligera. El contacto prolongado traía mala suerte o algo peor.
2 Después de ordenar los materiales rituales restantes, Silas finalmente abandonó el sótano. Había pasado más de medio mes fabricando el muñeco vudú, y durante ese tiempo, no había habido rastro de Gandalf en Hobbiton. Silas no estaba seguro de qué tramaba el viejo mago, pero presentía que no tardaría mucho. Tarde o temprano, el peregrino gris regresaría, y con él, los enanos, y comenzaría su gran viaje. Mientras tanto, Silas pasaba sus días inmerso en su diccionario de runas, esperando pacientemente. Una noche, justo cuando Silas y Bilbo se habían sentado a cenar, con champiñones asados, pan caliente y té todavía humeante, se oyó un golpe repentino en la puerta. Un Bilbo parpadeó sorprendido y miró a Silas. ¿Quién estará llamando a esta hora? Silas tuvo una o dos conjeturas. O Gandalf finalmente había llegado, o tal vez el primero de los parientes de Thorin. 2 Pero en lugar de decirlo en voz alta, simplemente se levantó y dijo, vamos a averiguarlo. Bilbo asintió y se dirigió a la puerta arrastrando los pies. Al abrirse con un crujido, un enano corpulento y calvo apareció en el umbral. Soy Dualín y estoy a su servicio, anunció con una cortés reverencia. Bilbo apenas tuvo tiempo de responder cuando el enano entró con paso decidido en la casa. Se dirigió directamente a un cofre de madera tallada cerca de la puerta y levantó una bota embarrada. Eso es, el cofre de la dote de mi madre, exclamó Bilbo, alarmado. Pero antes de que Dualín pudiera mancharlo con suciedad, el cofre se deslizó repentinamente por sí solo. Su bota se balanceó en el aire y casi se cae. Sorprendido, Dualín bajó la mirada hacia el cofre que se movía y luego hacia la sala. Allí estaba Silas, tranquilo y sereno, sentado a la mesa, con la túnica aún ligeramente manchada por su reciente estancia bajo tierra. ¿Magia, eh? Sonrió Dualín, recuperándose rápidamente. Debe ser el mago de túnica negra del que habló Thorin, Silas, ¿verdad? Un placer conocerte. Antes de que ninguno de los anfitriones pudiera decir nada más, Dualín vio la comida. Sin dudarlo, se dirigió a la mesa, se dejó caer pesadamente en el asiento de Bilbo y declaró, llevo días viajando, me muero de hambre. Entonces, sin el menor atisbo de formalidad, empezó a agarrar la comida con ambas manos, atiborrándose la boca de champiñones y pan con mantequilla. Su barba se llenó rápidamente de migas, y la mesa, una vez ordenada, parecía un campo de batalla de platos y tazas vacías. 1. Silas frunció el ceño al ver a Dualín devorar la comida con la ferocidad de un huargo. Cualquier apetito que hubiera tenido se desvaneció al instante. En silencio, dejó el cuchillo y el tenedor. Bilbo se quedó paralizado, incrédulo, con la boca ligeramente abierta. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué pasaba, llamaron a la puerta. Esta vez era un enano de barba blanca con una expresión amable pero aguda. Balin, a su servicio, dijo alegremente, rozando a Bilbo como si entrara en su propia casa. Vio a Dualín y lo saludó con una cálida palmada en el hombro. Balin. Espera. ¿Qué pasa? Balbuceó Bilbo, completamente nervioso. ¿Por qué estás en mi casa? Pero nadie parecía oírlo. Los enanos ya estaban sirviéndose, abriendo armarios, mirando dentro de los frascos, chocando botellas de cerveza. Luego vino otro golpe. Y otro. Y otro. Como una avalancha de enanos, llegó el resto de la compañía. Fili y Kili, todos con ojos brillantes y sonrisas. Los 3 hermanos Dori, Nori y Ori. Bofur con su sombrero forrado de piel, Bombur ya olfateando la despensa y Bifur murmurando algo en Khuzdul. Todos entraron marchando, apretujándose en el acogedor comedor de Bilbo, golpeando muebles, tirando baratijas y apilando más comida en sus platos ya rebosantes. El otrora tranquilo agujero de Ovid de repente se volvió ruidoso y lleno de gente, de risas, de tazas que tintineaban y de cantos torpes. Bilbo se quedó a un lado, abrumado e indefenso. Su ordenada despensa se había convertido en un campo de batalla. Le habían descorchado el vino, le habían cortado el queso sin permiso. Parecía completamente desconsolado. Volviendo la mirada hacia Silas, susurró. Silas vio el rostro suplicante de Bilbo, la clase de tristeza que solo surge al ver desaparecer la comida de un año en 5 minutos. Sonrió suavemente, le dio una palmadita en el hombro a Bilbo y se levantó. Muy bien, pongamos un poco de orden en este caos. Levantó su varita y murmuró con calma. Petrificus totalus, petrificus totalus, petrificus totalus, el efecto fue instantáneo. La habitación se congeló. 2 enanos permanecían rígidos como estatuas, en poses extrañas. A medio bocado, a medio trago, a medio canto. Uno aún intentaba coger una galleta. Otro tenía el queso a medio camino de la boca. Solo sus ojos se movían, abiertos y llenos de pánico. El silencio era mágico.
Bilbo parpadeó y dejó escapar un suspiro de alivio tan largo que casi lo desinfló. Gracias al cielo por ti, Silas. Justo cuando la paz comenzó a instalarse en la casa una vez más. Toc, toc, toc. Bilbo se estremeció visiblemente. Miró hacia la puerta como un hombre esperando su destino. Silas suspiró con cansancio y se levantó. Ya lo tengo, dijo con dulzura, caminando hacia la puerta. Él lo abrió. De pie bajo el cielo estrellado se encontraba una figura vestida de azul oscuro, con porte orgulloso y ojos penetrantes. Thorin, saludó Silas con calma. Silas. Los dos asintieron cortésmente el uno al otro. ¿Ha llegado Gandalf? Preguntó Thorin entrando y mirando a su alrededor. Silas negó con la cabeza. Todavía no. Probablemente lo hayan asaltado. Thorin frunció el ceño ante la respuesta. Al entrar en la sala, sus ojos se posaron de inmediato en las figuras congeladas de sus parientes, dos enanos rígidos como tablas alrededor de la mesa. Sus pupilas se entrecerraron y su voz se desplomó como un martillo. ¿Qué pasó aquí? Preguntó. ¿Qué hiciste? Silas mantuvo la calma. Fueron bastante maleducados. Así que simplemente tranquilicé la situación. El rostro de Thorin se ensombreció, apretando la mandíbula con furia contenida. Apretó los puños, interpretando el hechizo como una demostración de poder, un desafío a su autoridad. Deshazlo, mago Silas, dijo con frialdad. Me disculparé en su nombre. Pero Silas no se movió. Su voz era tranquila, pero firme. No deberían disculparse conmigo, sino con el dueño de esta casa. El aire entre ellos se espesó. Entonces, justo a tiempo, la puerta principal se abrió. Lo siento por llegar tarde. Dijo una voz alegre. Gandalf se inclinó al cruzar la puerta redonda, golpeando el suelo con su bastón. Sus ojos brillaban al observar la escena. ¿Me he perdido algo interesante? Gandalf. Exclamó Bilbo, corriendo hacia él como si la salvación acabara de entrar por la puerta. La tensión que había llenado la habitación se esfumó como el agua de un barril roto. Buenas noches, Bilbo, dijo Gandalf con una cálida risa, y luego se giró para ver a la docena de enanos petrificados, todavía paralizados, alrededor de la mesa. Ah. Veo que ya se conocen. Me ahorra las presentaciones. Silas dio un pequeño suspiro y movió su varita. Finite incantatem. Uno a uno, los enanos se desplomaron como fichas de dominó, gimiendo, refunfuñando y estirando las extremidades entumecidas como si acabaran de salir de una jornada minera de una semana. Varios miraron a Silas con recelo, sabiendo ahora perfectamente que no era un mago con el que se pudiera jugar. Aunque el ambiente seguía siendo incómodo, la presencia de Gandalf suavizó la situación. Los enanos volvieron a sus asientos, frotándose las articulaciones doloridas y lanzando miradas furiosas a Silas, aunque con mucho más respeto. Bilbo, siempre un buen anfitrión a pesar de estar abrumado, se afanaba preparando el té y sacando lo poco que quedaba en su despensa. Sus manos eran como una nube entre la mesa y la cocina, y aunque murmuraba entre dientes, no dejaba de servir. En la mesa del comedor, Gandalf y Silas estaban sentados juntos en un extremo, enfrascados en una conversación. Thorin guiaba a los demás en el extremo opuesto, lanzando miradas furtivas a los dos magos de vez en cuando. Finalmente la conversación giró hacia la expedición. No necesitamos enfrentarnos a Smaug directamente, explicó Gandalf, retorciéndose la barba. Lo que necesitamos es a alguien inteligente, ágil, silencioso y griega. Que pase desapercibido. Alguien que pueda escabullirse en la montaña solitaria y recuperar la piedra del arca sin llamar la atención del dragón. Con la piedra del arca en tus manos, Thorin, heredero de Durin, podrías reunir a un ejército enano, dijo Gandalf con calma. Y con su fuerza, recuperar el Ebor del dragón. La expresión de Thorin se suavizó un poco. Miró a Gandalf, despertado su interés. ¿Tienes a alguien en mente para este, ladrón? Gandalf no respondió de inmediato. En cambio, volvió la mirada hacia Bilbo. Thorin siguió su mirada y frunció el ceño. Gandalf, seguro que bromeas. El hobbit, al notar que todas las miradas estaban sobre él, se encogió instintivamente detrás de Silas. ¿Para enviar a un hobbit? ¿A este? Se burló Thorin, alzando la voz. Es más bajo que un enano, no tiene barba ni espada, y apenas puede levantar una tetera. ¿De qué serviría? Las orejas de Bilbo se pusieron rojas. Se asomó nervioso por detrás de Silas, como si deseara con todas sus fuerzas desaparecer en la tetera. Pero Gandalf permaneció inquebrantable. Lo juzgas mal, dijo. Los hobbits son gente tranquila, ágiles, cuidadosos, imperceptibles cuando quieren. Maestros del sigilo y la travesura a su manera.
Pueden escabullirse por grietas que ni siquiera los goblins notarían. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz con intriga. Smaug ha visto enanos. Conoce el aroma de los elfos. Puede percibir la codicia de los hombres. Pero hobbits. Nunca se ha topado con uno. Ni siquiera sabría qué buscar. Thorin no respondió. Miró a Bilbo con los ojos entrecerrados, claramente inconforme, pero ya sin desdén. Al ver esto, Gandalf se volvió directamente hacia Bilbo. Señor Bilbo Bolsón, dijo con voz formal y sincera, ¿se unirá a esta compañía en un viaje a la montaña solitaria? Bilbo parpadeó, sobresaltado. Yo. Balbuceó. No. No, no podría. No me voy de aventuras, soy un bolsón. Somos gente tranquila. Leo libros de aventuras, pero nunca he tenido una. ¿Pero has soñado con ellos?, insistió Gandalf con suavidad. ¿Nunca te has preguntado qué hay más allá de las colinas? ¿No anhelas ver las montañas nubladas con tus propios ojos? ¿Las ruinas del valle? ¿El oro brillante bajo la montaña solitaria? Sonrió con ojos brillantes. Y piénsalo, Bilbo. Cuando todo termine, tendrás tu propia historia que contar. Tu propio libro. Algo que transmitir de generación en generación. Entonces Gandalf añadió, a sabiendas. Y Silas también estará allí. Ante eso, Bilbo se volvió hacia Silas sorprendido. ¿Tú también vas? Silas lo miró a los ojos con calma. Sí, dijo. Te quedes o te vayas, te apoyaré, Bilbo. Silas sabía el peso que tendría esta decisión. En otra línea temporal, la decisión de Bilbo sacudiría los cimientos de la Tierra Media. Iniciaría un viaje que lo llevaría a un anillo, a Rivendell y al Bosque Negro, a Gollum y, finalmente, a Frodo. Pero si Bilbo decidiera quedarse y vivir una vida pacífica en Bolsón Cerrado, Silas también lo respetaría. Bilbo dudó. Miró a Gandalf, a Thorin, a los cautelosos enanos y, finalmente, a Silas. Era solo un pequeño hobbit. Pero algo se agitaba en su interior, quizá la sangre tuquiana, o quizá la chispa de la aventura que llevaba mucho tiempo enterrada bajo sus mantelitos y sus segundos desayunos. Él respiró profundamente. De acuerdo, dijo con voz temblorosa, pero firme. Estoy dispuesto a unirme a la compañía. 2. En cuanto Bilbo terminó de hablar, fue como si todo su coraje se hubiera evaporado. Su rostro se sonrojó y rápidamente se agachó tras Silas una vez más, agotando su valentía en un arrebato de audacia. Silas parpadeó sorprendido ante la rápida decisión de Bilbo. No era así como lo recordaba. Un Gandalf, sin embargo, parecía encantado. Levantando su copa, declaró con una carcajada. Demos la bienvenida a Bilbo Bolsón a la compañía. Por Bilbo Bolsón, el ladrón maestro. Repitieron los enanos, alzando sus copas y vitoreando ruidosamente. El corazón de Silas se conmovió con emociones encontradas. Según las historias que conocía, Bilbo solo había tomado una decisión a la mañana siguiente, corriendo tras la compañía descalzo y sin pañuelo. Claramente, su presencia allí había cambiado algo. Sin embargo, al ver el destello de emoción en el rostro de Bilbo, Silas sonrió y aceptó el nuevo camino que estaba tomando su historia. Con la rapidez del proceso, Silas le recordó amablemente a Thorin que redactara un contrato formal para Bilbo. Quería asegurarse de que Bilbo recibiera una recompensa adecuada por su participación en la recuperación de Erebor. Thorin, sorprendentemente generoso cuando lo impulsaba su objetivo, aceptó sin rechistar. El contrato estipulaba que, tras la recuperación exitosa de la montaña solitaria y la piedra del arca, una 14ª parte del tesoro pertenecería a Bilbo Bolsón. Gandalf, como siempre, rechazó cualquier recompensa. Bilbo, aferrado al pergamino firmado con manos temblorosas, se sintió mareado. Contempló los términos elegantemente escritos, abriendo mucho los ojos. Una 14ª parte del tesoro se convertiría en el hobbit más rico de la historia de la comarca. Más tarde esa noche, los pasillos de Bolsón Cerrado resonaban con ronquidos atronadores. Los enanos yacían despatarrados sobre cualquier superficie disponible. Sillas, sofás, alfombras, con tazas vacías y migas esparcidas a su alrededor como restos de un campo de batalla. En el dormitorio principal, Bilbo yacía despierto en la cama, retorciendo su manta. Los ronquidos no ayudaban, pero lo que realmente lo mantenía dando vueltas en la cama eran los pensamientos que le azotaban la mente. Mientras tanto, en la cima de la pendiente cubierta de hierba del tejado redondeado de Bolsón Cerrado, Silas estaba sentado junto a Gandalf bajo las estrellas. Uno miraba tranquilamente al cielo, mientras el otro fumaba pensativo su pipa curva, y el humo se elevaba como volutas plateadas que persiguieran a la luna.
Después de una larga pausa, Gandalf finalmente rompió el silencio. Me aventuré en las tierras salvajes hace poco. Me encontré con algunos de mis antiguos compañeros exploradores. Parece que los orcos de las montañas nubladas están despertando de nuevo. Exhaló lentamente y el humo pasó junto a su frente fruncida. Así que me despediré de ti al pie de las montañas nubladas, dijo Gandalf finalmente, con voz pensativa. Hay cosas que debo investigar, oscuros indicios que requieren una vigilancia más atenta. El resto del viaje estará en tus manos. Silas sabía que esto ocurriría. Gandalf lo había mencionado antes y se había preparado mentalmente. Él asintió y se volvió hacia el anciano mago con cierta reticencia. ¿Hay algo con lo que quieras que te ayude? En realidad, si hubiera podido elegir, Silas habría preferido seguir a Gandalf. Comparado con mantener a raya a Thorin, vagar por las tierras salvajes con el peregrino gris sonaba casi pacífico. Gandalf rió entre dientes y golpeó la hoja que Silas llevaba en la cadera con la boquilla de su pipa. Me encantaría tenerte como compañero. ¿Pero no le has dado ya tu palabra a Thorin Escudo de Roble y su compañía? Además, añadió guiñándole un ojo, esa espada tuya, ¿cómo se llama? Brisindr, respondió Silas, desenvainándola con un gesto elegante y entregándosela. La espada relucía con orgullo mientras añadía con frialdad. Prometí ayudarlos a recuperar Erebor. Nunca dije que haría de niñera. Y, francamente, dudo que Thorin aprecie que alguno de los dos lo eclipsemos con demasiada frecuencia. Gandalf soltó una risa seca, pero sus ojos delataron su acuerdo. De hecho, el orgullo de Thorin ya estaba mostrando grietas. Aunque el viaje apenas había comenzado, el príncipe enano se sentía cada vez más incómodo con la silenciosa autoridad de Gandalf. Thorin, hombre de voluntad férrea y férreo control, quería el mando absoluto de la compañía, y aunque Gandalf no deseaba desafiarlo, su sola presencia proyectaba una larga sombra. No ayudó que Gandalf llevara a Narya, el anillo de fuego, uno de los 3 creados por Celebrimbor. El anillo infundía calidez, coraje y esperanza en quienes lo rodeaban. Su portador podía inspirar lealtad y pasión con solo estar cerca. Naturalmente, los enanos se sintieron atraídos por él. A menos que uno de ellos cediera, era solo cuestión de tiempo antes de que estallara el conflicto. Pero Silas no tenía intención de mediar entre reyes orgullosos y magos reservados. Él haría su parte, nada más. Como si dejara de lado el peso de la política, Gandalf centró toda su atención en la espada que ahora descansaba en sus manos. Es precioso, murmuró, admirando su brillo dorado. La artesanía de los enanos nunca deja de impresionar. Al cerrar los dedos sobre la empuñadura, un pulso de magia fluyó por la hoja. En el instante siguiente, la espada estalló en un fuego brillante y abrasador, no rojo como las brasas, sino de un oro cegador, como la luz del sol atrapada en el acero. Las llamas cobraron vida y la luz se derramó por la ladera como un amanecer que se abre paso entre la oscuridad. Ah, Brisindr, dijo Gandalf en voz baja, con asombro en la voz. Un nombre muy apropiado, sin duda. Silas miró con los ojos muy abiertos la espada en la mano de Gandalf. Llamas doradas danzaban a lo largo de la hoja, abrasadoras, sagradas y mucho más intensas que cualquier cosa que Silas hubiera invocado jamás. El fuego mágico rojo que solía conjurar era como el calor de un hogar comparado con el sol abrasador que ahora ardía en las manos de Gandalf. Gandalf, ¿qué clase de llama es esa? Preguntó con voz llena de asombro. El fuego de Arnor, respondió Gandalf, observando la espada con ojos pensativos. O, como algunos lo llaman, la llama del sol. La misma espada en sus manos siempre había brillado con un destello rojo. Sin embargo, ahora, sostenida por Gandalf, resplandecía con furia divina. De repente, sintió como si hubiera estado cargando un dragón dormido, inconsciente de su verdadera naturaleza. Y tal vez no era él quien legitimaba su posesión. Pero entonces recordó. Gandalf no era solo un mago. Era un Maia, uno de los espíritus divinos enviados por los Valar. Un ser de luz y fuego, con forma mortal. Por supuesto, la espada respondió de manera diferente en sus manos. Silas exhaló lentamente e intentó calmar el dolor de su incompetencia. Es prácticamente un dios, murmuró para sí mismo. Solo soy yo. El resplandor dorado se apagó por orden de Gandalf, pero ahora algo más llamó la atención del mago. Runas. Brillaban a lo largo de la hoja, místicos, antiguos, llenos de poder. Gandalf frunció el ceño. ¿Qué idioma es este? Contiene magia y misterio. Silas dudó. Es escritura mágica, ofreció. Podrías considerarla el lenguaje escrito de los magos. ¿Escritura mágica? Repitió Gandalf, dándole vueltas al término pensativamente.
Nunca había oído hablar de tal cosa. Los magos nunca tuvieron su propia escritura, a menos que, entrecerró los ojos y una lenta comprensión se dibujó en su rostro. ¿Lo creaste tú? Silas casi se atraganta. ¿Qué? No, claro que no. Me das demasiado crédito. Negó rápidamente con la cabeza, sabiendo que no podía decirle a Gandalf la verdad sobre el sistema que le otorgaba ese poder. Pero mentirle descaradamente a alguien como Gandalf. Eso parecía imprudente. Así que dijo la mentira más veraz que pudo. No fue creado por mí, podría decirse que fue otorgado por el cielo. Los ojos de Gandalf se abrieron de par en par. Las palabras lo impactaron con peso y asombro. Otorgado por el cielo, repitió en voz baja. Entonces, lentamente, la expresión de Gandalf se transformó en algo entre reverencia y envidia. El favor del mismísimo Eru Ilúvatar, de verdad, siento un atisbo de celos. Silas parpadeó. El padre de todo. ¿Gandalf malinterpretó algo? Gandalf no dijo nada más, simplemente devolvió la espada con silencioso respeto y una sonrisa que decía más que las palabras. Entonces, cuando la conversación terminó y las estrellas todavía brillaban en lo alto, se dio la vuelta y descendió hacia Bolsón Cerrado, desapareciendo en la cueva del Hobbit. A la mañana siguiente, la luz del sol iluminaba las colinas de Hobbiton. Después de comer el último trozo de comida almacenada en Bolsón Cerrado, todos estaban listos para partir. Después de terminar con lo último de la comida almacenada en Bolsón Cerrado, todos estaban finalmente listos para partir. 16 personas salieron de la casa una a una, mirando hacia el sol naciente mientras comenzaban su viaje. Bilbo, caminando al final, sostenía un bulto en una mano y la daga que Silas le había dado en la otra. Miró hacia su casa con expresión reticente. Vamos, dijo Silas, dándole al Hobbit una suave palmadita en el hombro. No dijo mucho más. Pero antes de irse, sacó su varita y la agitó hacia la cerradura de la puerta principal. Los demás que vieron esto no pudieron evitar sentirse confundidos. Silas, ¿qué estás haciendo? Preguntó Bilbo con curiosidad. Voy a poner una maldición en la cerradura de tu puerta, respondió Silas con una sonrisa, para que nadie pueda entrar a escondidas y robarte tu casa mientras no estás. Los enanos jadearon al unísono y lo miraron con nerviosismo. La sola palabra maldición les puso los pelos de punta. Bilbo se sobresaltó y agitó las extremidades al instante. Balbuceó. No hace falta, Silas. Rápido, elimina la maldición. Su rostro se puso rojo de pánico, preocupado de que la maldición pudiera dañar a alguien. Silas hizo un gesto con la mano y explicó con calma. No te preocupes, es solo una pequeña maldición. Si alguien intenta forzar la cerradura, solo le crecerá vello por todo el cuerpo. Eso es todo, es solo una advertencia. Era una maldición inofensiva que había aprendido de maldiciones y contramaldiciones. No causaba daño. Era más una broma que algo peligroso. Tras oír eso, Bilbo finalmente suspiró aliviado. Mientras no fuera dañino, podía aceptarlo. Gandalf, al oír todo esto, miró sorprendido. Silas, ¿conoces el arte de maldecir? No exactamente, respondió Silas con un gesto de la mano. Solo he estado experimentando un poco. Pero Gandalf lo miró pensativo, claramente sin creerle del todo. Antes de partir, Silas también se acordó de traer la última maceta de mandrágora del invernadero de cristal. Planeaba preservar su semilla. Una vez que floreciera y diera fruto, las semillas que produjera serían mágicas. Siempre que se plantaran en un lugar con energía mágica ambiental, la nueva mandrágora no requeriría la infusión constante de hechizos para transformarse. Crecería como una planta mágica por sí sola. Además, el grito de una mandrágora a veces podría resultar útil. Al salir de Bolsón Cerrado, Silas usó el carruaje habitual, tirado por su pony, pequeño Brownie, como transporte. Bilbo y Gandalf compartieron el viaje con él. Los enanos, debido a su gran número, no cabían todos. Así que se dirigieron a la aldea, con la intención de subir a caballo más tarde desde la posada del Dragón Verde. Después de una breve parada en la posada del Dragón Verde, continuaron hacia el este por la carretera este-oeste. Varios días después, cruzaron el puente Brandywine y abandonaron oficialmente la comarca. Al pasar el bosque viejo, Silas se detuvo brevemente y entró con Gandalf. Desde el interior del bosque, cortó una rama de un urm parecido a una enredadera y luego salió con calma, incluso mientras los árboles circundantes crujían de disgusto. Esa rama de madera de parra serviría como bastón para la varita personalizada de Gandalf, algo que Silas había prometido hacerle. Como el bastón de Gandalf originalmente estaba hecho de madera de vid, Silas no había necesitado probar varios tipos, sino que había optado directamente por la opción más compatible.
Thorin, sin embargo, no estaba muy contento con su desvío hacia el bosque viejo. Aunque no dijo nada directamente, su ceño fruncido dejaba entrever su desagrado. Su compañía continuó su viaje, avanzando hacia el este hasta que avistaron las ondulantes colinas de las quebradas de los túmulos. Debido al retraso, anocheció antes de que pudieran cruzar la región embrujada. Sin muchas opciones, acamparon en un claro justo al otro lado de la frontera. Todos estén alerta esta noche, advirtió Gandalf con gravedad, con la pipa apagada por una vez. Aunque no estamos directamente entre los túmulos, estamos lo suficientemente cerca como para que los espectros se acerquen. La advertencia provocó un escalofrío en el grupo. Bilbo apretó con más fuerza la daga corta que Silas le había dado, con la mirada fija en la penumbra, como si esperara que una figura espectral emergiera de las sombras en cualquier momento. El ceño fruncido de Thorin se profundizó. Su mirada se deslizó fríamente hacia Gandalf y Silas mientras murmuraba: si no se hubieran adentrado en el bosque viejo para sus recados personales, ya habríamos dejado atrás este maldito lugar. Silas frunció el ceño, pero no respondió. De no ser por su acuerdo, no le habría importado dejar que Thorin se las arreglara solo. Gandalf, imperturbable ante el golpe, respondió con su habitual paciencia bondadosa. Fue culpa mía, lo admito. Insistí en que Silas me hiciera una varita, y él accedió amablemente. Buscamos la madera perfecta, y la encontramos. Pero tranquilos, añadió Gandalf, los espectros rara vez se alejan de las tumbas. Si nos mantenemos alerta, estaremos a salvo. Haré los preparativos, dijo Silas, alejándose y levantando su varita. Con unos pocos movimientos precisos, el sencillo carruaje brilló y se expandió. Su forma se retorció y se transformó en una espaciosa yurta, que brillaba suavemente con una cálida luz ambiental. El suelo de hierba bajo sus pies se espesó hasta convertirse en una alfombra exuberante y mullida. Las hojas dispersas se elevaron, transformándose en mullidos sacos de dormir de color verde bosque. Los enanos se quedaron mirando sin palabras. ¿Estoy borracho?, murmuró Bombur, parpadeando con dificultad. ¿O me he vuelto loco? Los demás comenzaron a hurgar en los sacos de dormir y en el suelo alfombrado, murmurando con asombro al encontrar todo sólido y real. Incluso Thorin parecía desconcertado, con la mirada fija en Silas, incrédulo. Esta magia superaba con creces lo que esperaba, incluso de un mago. Bilbo, que ya había presenciado muchos de los milagros de Silas, lo tomó con calma. Simplemente asintió levemente en señal de agradecimiento. Gandalf rió entre dientes y levantó uno de los sacos de dormir. Bueno, debo decir que me he alojado en muchas posadas por toda la Tierra Media, pero pocas se comparan con esta. Aún concentrado, Silas recorrió el perímetro del campamento, lanzando hechizos protectores y encantamientos silenciosos a la tierra y al aire. Al regresar, habló con calma. Ahora hay una barrera mágica. Puedes descansar sin miedo. No necesitas guardia nocturna. Tras presenciar de primera mano la increíble magia de Silas, nadie cuestionó sus palabras. Uno a uno, entraron en la yurta encantada y se instalaron para pasar la noche. A medianoche, el interior se llenaba de ronquidos profundos y satisfechos, algunos suaves, otros tan fuertes que rivalizaban con un trueno. Las mantas subían y bajaban con cada respiración, los enanos se despatarraban en sus sacos de dormir como sacos de patatas. Incluso Thorin, siempre orgulloso, se había sumido en un sueño a regañadientes. Afuera, el cielo estaba cubierto de densas nubes negras que ocultaban por completo la luz de la luna y de las estrellas. Aparte del suave roce de los ponis atados sobre la hierba, el campamento estaba inquietantemente silencioso. Ni siquiera un grillo se atrevía a chirriar. Luego, sin previo aviso, el aire se volvió extremadamente frío, antinaturalmente. Una niebla pálida empezó a extenderse por las colinas como un ser vivo, acercándose silenciosamente, espesándose con cada respiración. Se deslizaba sobre piedras y raíces de árboles, deslizándose hacia la yurta como guiada por una voluntad oscura. Los ponis se pusieron nerviosos, pateando el suelo y resoplando. Las riendas tintineaban y se tensaban mientras intentaban alejarse de la niebla que se acercaba, con las orejas moviéndose nerviosamente y los ojos abiertos de par en par por la inquietud. Desde el corazón de la niebla emergió una sombra alta. Su figura, larga y delgada como un cadáver abandonado a su suerte, estaba envuelta en oscuridad. Lo que quedaba de su rostro se retorció en una sonrisa fantasmal, con dientes afilados brillando tenuemente en la penumbra. Un tumulario, atraído por el calor de los vivos, se movió a una velocidad terrible, tan veloz que apenas era más que un borrón.
La criatura fantasmal ignoró a los aterrorizados ponis mientras se abalanzaba directamente hacia la yurta, ansiosa por deleitarse con el aliento y el alma de los mortales. Pero justo cuando estaba a punto de abrir una brecha en el campamento y caer sobre sus víctimas dormidas. Grieta. La criatura se estrelló de cabeza contra algo invisible. Un escudo invisible se estremeció con el impacto, enviando ondas por el aire como agua agitada por una piedra. 1. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El estruendoso impacto despertó a todos dentro de la yurta. Las mantas volaron, las armas resonaron y los rostros soñolientos se tornaron de pánico. Monten guardia. Nos atacan. Gandalf se puso de pie de un salto, agarrando con fuerza su bastón. La gema en su punta cobró vida, proyectando una luz blanca radiante por el interior y disipando las sombras persistentes. Los enanos se levantaron a toda prisa, sacando instintivamente hachas, martillos y espadas. Algunos aún tenían el pelo despeinado. Bilbo, con los ojos abiertos y sobresaltado, se puso de pie de un salto, manoseando torpemente la daga que Silas le había regalado. Nunca había presenciado una escena como esta. Le temblaban las manos, pero se mantuvo firme, imitando la postura de los enanos lo mejor que pudo. Silas ya estaba despierto. En el momento en que la barrera fue alcanzada, sus sentidos mágicos se activaron. Levantó su varita y gritó con firmeza: «Tranquilos. He colocado una barrera mágica alrededor del campamento. No podrán atravesarla, al menos no fácilmente». Dicho esto, atravesó la puerta de la tienda, con Gandalf pisándole los talones y los demás corriendo tras ellos. «Es un espectro», exclamó alguien mientras emergían en la noche envuelta en niebla. Allí, no lejos de la barrera, se encontraba una figura imponente vestida de negro mortal, sus ojos hundidos brillaban con malicia. Silas se quedó paralizado. Eso no se suponía que pasara. Recordaba este viaje vívidamente. No había espectros en esta parte del relato. Esto era nuevo. Una onda en la historia. Una consecuencia, quizás, de su presencia en este mundo. El Uig gritó cuando vio al grupo y se lanzó hacia adelante como una flecha negra, con los ojos brillando de odio. «Prepárense», gritó Thorin, alzando su espada. Los enanos se prepararon, con las armas en alto y los pies firmes, listos para recibir la carga. Pero antes de que alguien pudiera actuar. «Petrificus totalus». La voz de Silas resonó agudamente. Un rayo de luz azul plateada impactó al tumulario en pleno salto, congelándolo como una estatua. Un instante después, una daga salió disparada de la cintura de Silas con un silbido metálico, surcando el aire y clavándose en el cráneo de la criatura. No era una daga cualquiera. Había sido forjada hacía mucho tiempo por el último príncipe de Cardolan, desafiando al rey brujo de Angmar. Una espada imbuida de luz y poder ancestral. Contra una criatura de la oscuridad, impactó como un rayo. El tumulario emitió un aullido gutural y resonante mientras una neblina negra brotaba de su cuerpo. El grito atravesó la noche como el grito de un avancé, y luego, silencio. Su cuerpo se desmoronó en la tierra, convertido en un montón de huesos pálidos. La niebla que lo cubría brilló y se disolvió en el cielo. Por un momento no hubo nada más que un silencioso asombro. Entonces estallaron los aplausos. Los enanos rugieron triunfantes, dándose palmadas en la espalda y volviéndose hacia Silas con renovada admiración. Incluso la mirada de Thorin se posó en él, ahora con una mezcla de respeto. Pero Silas permaneció sombrío. Levantó una mano para silenciarlos y señaló la niebla oscura que aún giraba en los bordes de la barrera. «Mantente alerta. Ese no fue el único. Hay más por ahí». La risa y la alegría murieron de inmediato. A su alrededor, la niebla se espesaba como el humo de un fuego moribundo. Gandalf entrecerró los ojos al ver la niebla que se arremolinaba. Sin decir palabra, alzó su bastón y lo clavó en el suelo con un crujido profundo y resonante. Un poderoso pulso de magia surgió, irradiando en todas direcciones como una onda expansiva de luz. Allá donde la ola tocaba, la niebla que se arrastraba se disolvía en la nada, hasta que todo el campo, por kilómetros a la redonda, quedó despejado una vez más. Pero el alivio duró poco. Cuando la niebla se retiró, se revelaron las formas ocultas en su interior, y lo que vieron hizo que todos se congelaran. Espectros. Docenas. No, cientos. Pálidos y marchitos, ataviados con armaduras deterioradas y empuñando espadas oxidadas, los espectros permanecían hombro con hombro como un silencioso ejército de muertos. Sus ojos hundidos brillaban con malevolencia mientras emitían un inquietante coro de aullidos y avanzaban a toda velocidad. El rostro de Silas se ensombreció. «Eso es, todo el nido», murmuró. El suelo tembló bajo la carga cuando los espectros chocaron con la reluciente barrera mágica que Silas había levantado antes.
Impactos atronadores provocaron ondas en el escudo, pero este resistió, por ahora. Killy y Philly, los más jóvenes de la compañía, intercambiaron una mirada y comenzaron a burlarse de los espectros más allá de la barrera, claramente tratando de mantener el ánimo en alto. Pero los Wits no tenían paciencia para los juegos. Con una velocidad sobrenatural, alzaron las antiguas espadas con las que habían sido enterrados, espadas forjadas en épocas olvidadas y maldecidas con oscuros encantamientos. No eran armas comunes. Con cada golpe contra la barrera, las runas oscuras de las espadas parpadeaban y grietas brillantes comenzaban a extenderse por el reluciente escudo. La barrera crujió bajo el asalto. Justo cuando Silas dio un paso adelante, con la varita en la mano, Gandalf colocó suavemente una mano sobre su hombro. «Déjame encargarme de esto», dijo el mago gris, con los ojos brillantes bajo su sombrero de ala ancha. «No podemos permitir que nos resuelvas todos los problemas». Silas asintió sin dudarlo. Si alguien podía enfrentarse a una marea de oscuridad, ese era Gandalf. En el momento en que la barrera se rompió con un sonido como de cristal roto, Gandalf dio un paso al frente, alzando su bastón en el aire. Su voz retumbó como un trueno por la llanura. «Uno fuera, sirvientes de la oscuridad». Él estrelló el bastón contra el suelo. Un halo cegador de luz radiante explotó tras el impacto, envolviendo el campo de batalla. Fuego sagrado crepitó en el aire mientras arcos de relámpagos atravesaban las filas de los tumularios. Gritaban y silbaban, algunos desapareciendo en nubes de ceniza antes siquiera de tocar la capa de Gandalf. Los ojos de Silas se abrieron de par en par, incrédulo. La magnitud del poder de Gandalf lo dejó atónito. ¿Cuándo alcanzaré ese nivel? Pero antes de que pudiera pensar en eso, una pesada sombra barrió el campo como una tormenta. Una oleada de palabras oscuras resonó en el aire, áspera, gutural y retorcida. La temperatura descendió violentamente. Todos sintieron que se les helaba la sangre, que sus corazones se oprimieron como un puño helado. El terror atravesó sus mentes como una flecha negra, sembrando terror, desesperanza y locura. Del otro extremo de la oscuridad emergió un imponente tumulario, distinto a los demás. Llevaba una corona dentada de hierro negro, y bajo su capucha ardían dos brasas de luz siniestra. Su presencia resumaba muerte, desesperación y dominio. Todos se quedaron paralizados, al borde del colapso. Luego, luz. Un calor radiante inundó el campamento. Los envolvió como el sol tras una larga noche, derritiendo la escarcha de sus almas. Acompañaba una melodía. Notas doradas revoloteaban en el aire, vivas y desafiantes, danzando en arcos brillantes alrededor del grupo. Música. Las notas etéreas danzaron desde la punta de la varita de Silas, tejiendo un amuleto protector que latía con valentía y alegría. Su canto ahuyentó la locura creciente, ayudando a todos a recuperar el control de sus corazones y mentes. Todas las miradas se volvieron hacia Silas. Pero Silas no estaba concentrado en ellos. Su mirada estaba fija en el tumulario coronado, con el ceño fruncido por la profunda preocupación. Reconoció esa aura. Y el miedo que transmitía era peor que antes. «Gandalf», gritó Silas con voz aguda. «Es él, el rey brujo de Angmar. Está poseyendo al tumulario». El rostro de Gandalf se tornó sombrío. Dio un paso adelante, plantando su bastón y alzándolo en alto. Su voz retumbó en el aire, envuelta en viento y tormenta. «Nazgûl. Espíritu oscuro. Esta tierra no es tuya. Regresa a la sombra que te engendró». Por un momento, el Wig dudó. Entonces respondió con una voz como hielo quebrado, llena de odio y decadencia. El lenguaje negro retumbó desde su pecho hueco. «No puedes detenerme, mago». Con un destello de furia, Gandalf levantó su bastón y soltó un rayo plateado. El rayo dio en el blanco. El cuerpo del Wig explotó en una explosión de cenizas y humo. Pero solo por un momento. Otro cadáver se estremeció. Un tumulario cercano, caído antes, se puso de pie, con los ojos encendidos de nuevo con un fuego de odio. Su boca se torció en una mueca de desprecio mientras hablaba con el mismo tono burlón. «No puedes matarme, mago. No estoy aquí. Camino entre las sombras, a leguas de distancia. ¿Qué puedes hacer?» Gandalf apretó la mandíbula. No dijo nada. En lugar de eso, volvió a atacar al cadáver poseído con otro rayo de fuerza radiante, dispersando sus huesos. Pero el rey brujo regresó de nuevo. Un tercer tumulario se alzó, ahora con el mismo rostro coronado, y su mirada ardiente se volvió hacia Silas. «Joven mago», siseó, y su voz se deslizó por el aire, «te dije que te recordaría. Estás marcado. No puedes escapar de mí. Con el tiempo, caerás y serás mío». Un escalofrío recorrió la columna de Silas. «¿Marcado?
¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué no se había dado cuenta? 4 Se le puso la piel de gallina. La cruel certeza del rey brujo lo conmovió profundamente. Esa arrogante afirmación de propiedad le hizo hervir la sangre. ¿Estoy marcado? Gruñó Silas en voz baja. Ya veremos quién ríe el último. Movió su varita y un pequeño estuche de madera salió de la bolsa sujeta al lateral del carro. Aterrizó con cuidado en su mano. Lo abrió, revelando algo envuelto en seda negra. 1 Gandalf. No destruyas el cuerpo todavía. Haz que pierda su resistencia. 8 Gandalf no sabía exactamente qué estaba planeando Silas, pero decidió confiar en él. Con un poderoso golpe de su bastón, Gandalf abatió al tumulario poseído por el rey brujo de Angmar. La criatura se desplomó, aturdida. Expelliarmus. Gritó Silas, lanzando su hechizo apenas un instante después. El destello de luz roja dio en el blanco y un antiguo broche salió disparado del pecho de Luig, girando en el aire antes de aterrizar suavemente a los pies de Silas. En cuanto lo vio, Silas lo supo. El broche estaba impregnado de poder oscuro, contaminado por la presencia del rey brujo. Latía con malicia, apestaba a antiguas maldiciones, y era justo lo que necesitaba. Sin dudarlo, Silas se arrodilló y desenvolvió el paquete de seda negra que tenía en la mano. Dentro había una pequeña muñeca vudú, de forma rudimentaria, pero elaborada con esmero. Estaba hecha de una mandrágora viva, su magia latía débilmente, sus raíces envueltas en hilo de plata, sus extremidades cosidas con sauce y espinas. Presionó el broche contra la muñeca. En el instante en que la tocó, la muñeca se estremeció. Un aura negra y enfermiza surgió del broche, envolvió a la muñeca y la empapó. La transformación fue rápida. La muñeca comenzó a cambiar. Su rostro de madera se contorsionó hasta asemejarse vagamente al tumulario de la corona que estaba frente a ellos. Al otro lado del claro, los ojos ardientes del rey brujo se abrieron de par en par. Una conexión tenue y misteriosa lo atraía, algo oscuro, retorcido y peligroso. Intentó alejar su espíritu, huir del cuerpo del tumulario y escapar de lo que Silas había creado. Pero ya era demasiado tarde. Un dolor como nunca antes había conocido explotó dentro de él. Un grito frío, penetrante, inhumano, escapó de su boca mientras se tambaleaba. Su sombra tembló violentamente. Silas se mantuvo firme, con el rostro inexpresivo. En una mano sostenía la muñeca. En la otra, una daga forjada con el colmillo de una serpiente venenosa. 2 Lo clavó directamente en el pecho de la muñeca. La muñeca mandrágora se retorcía de dolor, su pequeña boca se abrió en un grito sordo, sus ojos desorbitados de dolor. Al mismo tiempo, el cuerpo anfitrión del rey brujo se retorció de forma antinatural, agarrándose el pecho como si le hubieran atravesado el corazón. Todos se quedaron paralizados, demasiado aturdidos para moverse. Incluso los enanos, valientes y curtidos por la batalla, no pudieron evitar tragar saliva. Sus ojos oscilaban entre el tumulario que se retorcía y el joven mago, silencioso y concentrado, que clavaba con calma una daga maldita en una muñeca. La expresión de Silas no vaciló. Su magia estalló, cruda y furiosa. Las maldiciones exigían más que conocimiento. Exigían concentración, intención y poder. Y Silas tenía las 3 cosas. Levantó de nuevo la daga y la hundió profundamente en la frente de la muñeca. Grieta. La muñeca gritó. Y luego, con un último gemido, se desmoronó en cenizas en sus manos. Silas se tambaleó ligeramente, sorprendido por la repentina desintegración, pero el resultado llegó rápido y decisivo. El tumulario poseído por el rey brujo lanzó un grito aullante de dolor y furia. Su cuerpo tembló, se quebró. Y luego explotó en una explosión de ceniza negra, esparciéndose por el suelo como hollín en el viento. Los espectros restantes, antaño rebosantes de oscura malicia, se quedaron paralizados de repente. Su brillo inquietante se desvaneció, sus extremidades se endurecieron y, uno a uno, se desplomaron en montones de huesos blancos sin vida. Se hizo el silencio. Todos miraron a Silas con asombro y estupefacción. Pero Silas no notó las miradas. Tenía la vista fija en el montón de ceniza que tenía en las manos, lo que quedaba del muñeco vudú de mandrágora. Le dolía el corazón. Había pasado semanas cuidando a esa mandrágora, y la muñeca apenas había durado una maldición. Los muñecos vudú no son desechables. Pensó Silas con amargura. Pero claro, el rey brujo de Angmar no era una marioneta no muerta cualquiera. Era el señor de los Nazgûl. Silas suspiró. ¡Qué desperdicio! Mientras murmuraba en voz baja, Gandalf se acercó, bastón en mano. Su mirada penetrante bajó la vista hacia las cenizas que aún vibraban débilmente con energía oscura residual. Frunció el ceño. Ten cuidado, Silas, dijo el anciano mago en voz baja. Un poder como este, es un arma de doble filo.
Cuanto más lo usas, más te vigila a cambio. 3 Silas levantó la vista. Por un momento, no dijo nada. Luego asintió solemnemente. Lo sé. Gracias, tendré cuidado. Gandalf le dio una palmadita en el hombro. Buen muchacho. Pero no dejes que las sombras te susurren con demasiada dulzura. A lo lejos, en el corazón ennegrecido de Mordor, un grito desgarrador destrozó la noche. En una fortaleza de piedra construida sobre acantilados escarpados, el rey brujo de Angmar se tambaleó hacia atrás, con su armadura resonando al caer sobre una rodilla. Su figura espectral titiló como una llama moribunda. Una grieta oscura se abrió en su yelmo, y su voz resonó hueca y retorcida por el dolor. Los otros Nazgûl, atraídos por la repentina perturbación, corrieron a su lado, pero ni siquiera ellos se atrevieron a tocarlo. ¿Qué pasó? Preguntó uno con voz áspera, con los ojos entrecerrados bajo la capucha. No hubo respuesta, solo un cambio repentino en el aire. Entonces, apareció. Un enorme ojo llameante, envuelto en humo y furia fundida, ardía en el cielo oscuro. El ojo de Sauron. La hendidura vertical de su pupila brillaba con odio. En su interior, una imponente figura de sombra se agitaba, una presencia tan poderosa, tan oscura, que incluso el Nazgûl tembló. Una voz resonó en el aire, profunda y cargada de una orden malévola. Un nuevo mago se asienta en la Tierra Media, encuéntralo. Aprende su nombre. Que no queden incógnitas antes de mi regreso. 4 Cada palabra llevaba el peso del fuego y la corrupción. Los Nazgûl se inclinaron, arrodillándose ante el ojo, y sus voces se unificaron en respuesta. Sí, mi maestro. 1. De vuelta en los túmulos, el grupo de expedición no se percató de la tormenta distante que se estaba formando en Mordor. Mientras la mayoría de la compañía se ocupaba de reunir baratijas dispersas dejadas por los espectros caídos, colgantes de plata y broches oxidados, otros comenzaron a enterrar cuidadosamente los huesos. Como había dicho Gandalf, estos espectros fueron antaño valientes guerreros, nobles hombres de antaño caídos en batalla. Sus cuerpos habían sido retorcidos y profanados por la magia maligna del rey brujo, privándolos de su paz. Ahora, por fin, podían descansar. Cerca de allí, Silas se acercó a Gandalf con una expresión preocupada en su rostro. Gandalf, dijo en voz baja, ¿podrías revisarme para ver si hay algo inusual? Cuando el rey brujo habló, dijo que estaba marcado. Ni siquiera sé cuándo sucedió. Gandalf se giró y su expresión se oscureció ligeramente por la preocupación. No te resistas, dijo el mago con suavidad. Te examinaré con un poco de magia de luz. Levantó su bastón y rozó suavemente el pecho de Silas. Un suave resplandor se extendió, envolviéndolo como una cálida brisa primaveral. Silas sintió un extraño consuelo, como si la luz le llegara al alma, disipando una tensión que no había percibido. Pero cuando Gandalf se apartó, su expresión era más seria que antes. A Silas le dio un vuelco el corazón. ¿Es grave? Preguntó rápidamente. ¿Me pasa algo? Gandalf negó con la cabeza. No es peligroso, pero sí incómodo, dijo con un pequeño suspiro. Has sido marcado por una maldición persistente. No es mortal, pero te hace más atractivo para las criaturas oscuras. ¿4 atractivo? Repitió Silas, frunciendo el ceño. ¿Te refieres a sebo? Más bien un postre, dijo Gandalf secamente. 7 Silas no se rió. Puedes deshacerte de él. El mago sonrió. Para la mayoría, sería difícil, pero por suerte, me tienes a mí. Levantó la mano derecha. En ella brillaba un magnífico anillo. Una banda de plata y oro, engastada con un rubí tan brillante que parecía arder como una estrella enjaulada. A Silas se le cortó la respiración. Eso es, susurró. Gandalf asintió levemente. Sí. Narya. El anillo de fuego. La cálida luz roja latía desde la piedra, bañando a Silas en oleadas. Quemó los oscuros residuos de la maldición como la luz del sol disipa la escarcha matutina. Silas jadeó suavemente, sintiendo su cuerpo aligerarse, sus sentidos despejados, como si le hubieran quitado un gran peso de las profundidades. Listo, dijo Gandalf, estás limpio. Gracias, dijo Silas con profunda gratitud, haciendo una ligera reverencia. Gandalf rió entre dientes y le dio una palmadita en el hombro. Me alegra haber podido ayudar. Se giró para irse, luego se detuvo y miró hacia atrás con un brillo juguetón en los ojos. Ah, y que ese anillo quede entre nosotros, ¿vale? Se dio unos golpecitos en los labios, simulando un gesto de secretismo. Cuantos menos sepan, mejor. 1. Solo después de que los restos de los Wits fueron enterrados respetuosamente, el grupo regresó a la yurta a dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó?
murmuró Bombur mientras se incorporaba somnoliento, frotándose los ojos. Era evidente que acababa de despertar. Todos se detuvieron. En el caos de la batalla, asumieron que todos estaban despiertos, pero aparentemente un enano había dormido durante todo el tiempo. Gandalf rió en voz baja y Silas no pudo evitar sonreír. Thorin suspiró profundamente, apretándose el puente de la nariz con frustración. Nada, Bombur. Vuelve a dormir. Ah. De acuerdo. Bombur asintió y se acurrucó de nuevo en su saco de dormir como un oso gigante que regresa a la hibernación. Segundos después, ronquidos atronadores volvieron a llenar la yurta. Nadie dijo una palabra. Simplemente se miraron, desconcertados y extrañamente reconfortados. Y con eso, todos, cansados de la batalla de la noche, se deslizaron nuevamente hacia sus sacos de dormir, dejando que el sueño los llevara. La mañana llegó lentamente, la luz del sol se filtraba tenuemente a través del cielo brumoso. Uno a uno, el grupo despertó. Silas estaba afuera, varita en mano. Con un suave movimiento, la enorme yurta se redujo a un simple carruaje. Las alfombras, la ropa de cama y los encantamientos, antes lujosos, se desvanecieron en la nada, como si todo hubiera sido un sueño. Pero antes de partir, quedaba un último asunto por resolver: repartir el botín. La noche anterior, la destrucción de los espectros había dejado atrás un tesoro, bolsas de joyas antiguas, anillos oxidados de plata y oro y docenas de espadas intactas. Gandalf, siempre la voz de la justicia, propuso que dividieran el tesoro en partes iguales. Pero Thorin se mantuvo firme, con los brazos cruzados. No aniquilamos a los espectros, dijo, no con crueldad, sino con orgullo enano. Nos mantuvimos firmes mientras otros luchaban. No tenemos ningún derecho sobre esto. Los demás enanos asintieron. Eran ávidos de tesoros, como todos los enanos, pero su honor era aún más profundo. Gandalf, comprendiendo su postura, decidió no discutir. Seleccionó una espada impecable del montón, delgada y grabada con antiguas runas, y dejó el resto a Silas. Silas contempló el montón de tesoros que ahora estaba en su posesión. Parpadeó. Bueno, entonces, pero en lugar de acumularlo, se volvió hacia el grupo con un brillo repentino en los ojos. Hemos herido gravemente al rey brujo. Su poder sobre los túmulos se está desvaneciendo. ¿Por qué no aprovechar nuestra ventaja? Si nos adentramos en los túmulos ahora, podríamos recuperar el resto del tesoro enterrado con los espectros. Eso llamó la atención de todos. Incluso Thorin, normalmente centrado únicamente en recuperar Erebor, dudó. Los demás lo miraron. Y aunque no habló, el fuego en sus ojos dijo basta. Habían rechazado la caridad, pero esta era una oportunidad. Sobre todo con su compañía aún en apuros. Thorin había estado forjando herramientas y armas para alimentar a su gente, comerciando con los asentamientos humanos cercanos. Y había ofrecido una parte del oro de Erebor solo para financiar este viaje. La oportunidad de reclamar más tesoros sin derramamiento de sangre era demasiado buena para ignorarla. Gandalf, aunque no estaba interesado en las riquezas, dio su aprobación con un leve asentimiento. Así que la compañía giró, no hacia el este y las montañas nubladas, sino hacia el oeste, de regreso a las colinas cubiertas de niebla de Barrow Downs. El aire era sombrío y gris, el viento amainaba. Largas sombras se extendían sobre las ondulantes colinas. Sin embargo, Silas notó de inmediato algo extraño. La niebla omnipresente era más tenue ahora, y las opresivas nubes parecían más ligeras. Se adentraron en las lomas sin incidentes. Sin susurros fantasmales. Sin viento helado. Sin espectros. Estaba todo en silencio, extrañamente silencioso. El poder del rey brujo se está desvaneciendo, murmuró Silas para sí mismo, aunque su agarre en la varita seguía siendo firme. Llegaron al antiguo campo de enterramiento. Gandalf se detuvo y golpeó la tierra suavemente con su bastón, con los ojos entrecerrados. Una luz pálida danzaba desde el cristal en su punta. Tras una larga pausa, asintió. Duermen. Los espectros están dormidos, y la oscuridad que una vez los avivó está lejana. Pero tengan cuidado de no perturbar su sueño. Al recibir la confirmación de Gandalf de que los tumularios permanecerían inactivos, los enanos se emocionaron visiblemente. Sin ninguna amenaza inminente, los tesoros enterrados de las quebradas de los túmulos estaban listos para ser conquistados. Y así comenzaron lo que solo podría describirse como una entusiasta operación de excavación. Nadie mejor capacitado para tal labor que los enanos. Maestros de la minería, la excavación de túneles y el descubrimiento de los secretos de la tierra, destruyeron rápidamente los antiguos túmulos.
Las quebradas de los túmulos, casualmente, albergaban las tumbas de príncipes y nobles guerreros Dúnedain caídos, muchos de ellos olvidados por el tiempo. Las riquezas enterradas con ellos habían permanecido intactas durante siglos. Gracias a la diligencia enana, o, quizás, a su codicia, los tesoros fueron desenterrados rápida y sistemáticamente. Círculos de oro, copas de plata, armas ornamentadas, broches enjollados y coronas con incrustaciones de esmeraldas. No quedó ni un centímetro de mampostería antigua sin examinar. Cada vez que un espectro remanente se movía, Silas o Gandalf intervenían, ya sea sellando la amenaza o purgándolo con magia antes de que pudiera despertar por completo. Pasaron 3 días. Al final, se habían visitado más de 100 cámaras funerarias, cada una bóveda de esplendor perdido. Los enanos se habrían quedado más tiempo, pero sus provisiones habían menguado. Un enano podía acabar con cerveza y orgullo, pero no sin cenar. Aún así, el recuento final hizo que todo valiera la pena. Incluso Bilbo tenía un montón de baratijas. Thorin, normalmente estoico, incluso sonrió al contar el oro, y los demás enanos sonreían como niños. Gandalf, fiel a su estilo, rechazó una parte. Viajo ligero, dijo, aceptando solo la satisfacción del trabajo bien hecho. Antes de partir, Gandalf alzó su bastón y realizó un último acto de purificación. Un poderoso hechizo que se extendió por las quebradas de los túmulos. La oscura influencia del rey brujo de Angmar fue rechazada, sellada en las profundidades. La niebla se disipó aún más y la luz del sol se intensificó un poco. La sombra no puede ser destruida, dijo Gandalf con gravedad. No mientras el rey brujo perdure. Pero por ahora, los muertos pueden descansar. Con esto se marcharon. Regresaron al camino principal y al mediodía la colina de Bree se alzaba ante ellos. Enclavado en la encrucijada de los caminos este-oeste y norte-sur, Bree era un puesto avanzado concurrido en las tierras salvajes de Eriador. Los exploradores pasaban por allí con frecuencia, al igual que los comerciantes errantes e incluso los elfos que viajaban hacia el oeste, rumbo a los puertos grises. Su primera parada, naturalmente, el Pony Pisador. La famosa posada era cálida, animada y llena de aroma a humo de leña, carne asada y hierba para pipa. Para un grupo de viajeros recién salidos de tumbas y maldiciones, era el paraíso. Tenemos oro ahora. Rugió Bifur, dejando caer una bolsa de monedas sobre el mostrador. Posadero, traiga a lo mejor. Beberemos hasta que se nos pongan canosas las barbas. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces al posadero. Los enanos eran huéspedes ruidosos, pero rentables. Pronto los enanos estaban brindando, chocando sus tazas y contando historias tremendamente exageradas sobre cómo habían resistido personalmente a 10 espectros cada uno. En medio del jolgorio, Silas se sentó tranquilamente en un rincón, saboreando su sidra caliente. De repente, una voz familiar resonó en su mente. Sistema de registro de Hogwarts. Ubicación reconocida. Bree, el Pony Pisador. ¿Quieres registrarte? Silas ni siquiera parpadeó. Sí, pensó. Inicio de sesión exitoso. Recompensa. Método de fabricación de polvos Flu y aplicación para la red Flu. Sus ojos se abrieron mientras el conocimiento inundaba su mente. ¿Polvo Flu? Silas no sabía mucho sobre el polvo Flu, solo que era un método de transporte mágico común en el mundo mágico. Recordaba vagamente el proceso general. Un mago tomaba un puñado de polvo verde plateado, se metía en una chimenea, arrojaba el polvo a sus pies, anunciaba claramente su destino y luego era arrastrado en una ráfaga de llamas esmeralda, reapareciendo a través de la chimenea conectada al otro lado. Al recordar esto, los ojos de Silas se iluminaron. Si los polvos Flu podían teletransportar a la gente, ¿no podrían usarlos para llegar directamente a la montaña solitaria y evitar los peligros del largo viaje? Pero ese rayo de esperanza se desvaneció en el momento en que absorbió el resto de las instrucciones integradas en el conocimiento del sistema. El polvo Flu por sí solo no fue suficiente. Para viajar por la red Flu, la ubicación debía formar parte de la red Flu, un sistema de chimeneas conectadas mágicamente. Sin una red preestablecida, el hechizo no tenía un punto final fijo, lo que significaba que el usuario podía acabar en cualquier chimenea encantada, incluso en otros continentes. El riesgo era demasiado grande. Peor aún, una red Flu adecuada requería que alguien visitara físicamente el destino primero para anclar y asegurar su chimenea mediante ritos mágicos avanzados. Solo entonces podría servir como punto de llegada seguro. Así que, a menos que alguien marchara a pie hasta Erebor y conectara la chimenea de la montaña solitaria a la red, la teletransportación estaba fuera de cuestión. Silas dejó escapar un silencioso suspiro de decepción.
Habría estado bien evitar las arañas, los troles y los orcos. Aún así no todo fue malo. Aunque no pudiera ayudarle ahora, la red Flu podría ser increíblemente útil en el futuro. Con los componentes adecuados, podría empezar a construir su propia red entre lugares como Rivendell, Bree e incluso la comarca. Revolucionaría los viajes por la Tierra Media. Tomó nota mental de comenzar a elaborar polvos Flu y anclar chimeneas siempre que fuera posible. Más tarde, dentro del pony pisador, mientras los enanos seguían bebiendo cerveza y cantando canciones cada vez más desafinadas, Silas se acercó al mostrador delantero, quitándose la capa. «Posadero», preguntó, «¿sabe dónde puedo encontrar piedra lunar?» El posadero, un hombre corpulento de manos curtidas y mirada vivaz, se volvió con una hospitalidad experta. Al ver a Silas con su túnica de mago, se enderezó de inmediato con voz educada. «Ah, buenas noches, señor. Piedra lunar, dice. Hay un buen joyero en el pueblo, la tienda de Olvar, justo al lado de la plaza principal. Comercia con piedras preciosas. Seguro que encontrará piedra lunar allí». Silas negó con la cabeza. «No busco piedra lunar de calidad gema. Necesito la piedra en bruto, sin tallar. Nada sofisticado. Y en grandes cantidades». El posadero parpadeó y luego frunció el ceño levemente. «Ah. Ya veo. Eso podría ser difícil». Se frotó la barbilla pensativo. La mayoría de la piedra lunar que llega a Bree se destina a la joyería. Nadie colecciona la piedra en bruto. Sin embargo, el posadero miró a la compañía de enanos que habían acompañado a Silas y ofreció una sugerencia pensada. «Señor mago, si busca piedra lunar, ¿por qué no se lo pregunta a sus compañeros enanos? Son mineros natos. Si alguien sabe dónde encontrarla, son ellos». Silas parpadeó. «Por supuesto. Casi había olvidado lo obvio. Gracias», asintió. «Es de mucha ayuda». Luego añadió. «Por cierto, ¿me prestas tu chimenea un momento?» «¿Mi chimenea?» El posadero parecía desconcertado. ¿Qué utilidad podría tener un mago para el hogar? Pero tras una breve pausa, simplemente dijo. «Por supuesto. Sea mi invitado». Silas ofreció unas breves palabras de agradecimiento antes de dirigirse a la chimenea. Sacando su varita, comenzó a lanzar una serie de hechizos murmurando encantamientos, golpeando el manto y trazando runas en el aire. No muy lejos, Gandalf notó la actividad mágica y se acercó con un bastón en la mano. «¿Qué estás haciendo ahora, Silas?», preguntó el viejo mago con leve curiosidad. Silas respondió sin pausar su hechizo. «Estoy conectando esta chimenea a una red Flu». Luego dio una explicación sencilla de lo que era la red Flu. Un sistema mágico que permitía viajar casi instantáneamente entre chimeneas conectadas usando polvo Flu. La expresión de Gandalf se iluminó gradualmente a medida que Silas hablaba. Al final, sus ojos estaban abiertos de par en par, brillando de sorpresa y admiración. «Esto es extraordinario», declaró. «Silas, me asombras». «Una vez que se hayan conectado suficientes nodos», continuó Gandalf, «los viajes por la Tierra Media podrían transformarse. Aldeas que tardaban semanas en llegar podrían visitarse en instantes. Comerciantes, eruditos, mensajeros, reinos enteros, podrían beneficiarse. Y en la guerra, si regresa la oscuridad, los aliados podrían ayudarse mutuamente en cuestión de minutos. Esto podría cambiar el destino del mundo». Silas no pudo evitar sonreír. El entusiasmo de Gandalf era contagioso. Con el hogar del pony pisador ahora conectado como el primer nodo de su red, Silas había sentado las bases. A medida que avanzaba el viaje, planeaba encantar más chimeneas a lo largo del camino, construyendo gradualmente una autopista mágica que abarcara los reinos de los hombres, los elfos, los enanos y más allá. Gandalf, cautivado por la idea, prometió ayudarlo a establecer la red siempre que fuera posible. Su única petición: que la red Flu permaneciera abierta a otros. Silas estuvo de acuerdo inmediatamente. Después de todo, el método de producción de polvo Flu era exclusivamente suyo. Cualquiera que quisiera usar la red necesitaría el polvo, y eso le daba a Silas control total sobre la distribución. Si quisiera, incluso podría convertirlo en una fuente de ingresos estable. Controlar los polvos Flu, controlar el flujo de personas. Un monopolio como ese podría rivalizar fácilmente con las riquezas de Erebor. 7. El ingrediente principal del polvo Flu era la piedra lunar, también conocida como adularía, un mineral translúcido y blanquecino con un brillo plateado que relucía como la luz de la luna. Se usaba comúnmente en joyería, pero en el mundo mágico tenía usos más arcanos. Pociones calmantes, pociones de amor y elixires para dormir. En el mundo mágico, los polvos Flu estaban estrictamente regulados.
El Ministerio de Magia británico solo permitía un productor, Polvos Flu, con sede en algún lugar del callejón Diagon. Sus talleres estaban ocultos, sus trabajadores eran desconocidos y su lista de ingredientes era un misterio. El precio, curiosamente, no había cambiado. 2 sicles por bola. La mayoría de los magos lo consideraban asequible, casi generoso. Pero después de revisar el proceso de fabricación que ahora estaba grabado en su mente, Silas finalmente entendió la verdad. Los polvos Flu eran muy baratos de fabricar. 2 sicles por cucharada ya era una ganancia exorbitante, y no fue porque la compañía Flow Powders tuviera conciencia que mantuvo el precio tan asequible. ¿Buscas una mina de piedra lunar? Thorin levantó la vista de su copa y observó a Silas con cierta sorpresa. Los demás enanos, aún reunidos alrededor de sus barriles de cerveza, se giraron para escuchar con interés. Silas asintió. Sí. Necesito una gran cantidad de piedra lunar en bruto para un material mágico en el que estoy trabajando. Pensé que si alguien sabía dónde encontrarla, serían los enanos. Después de todo, llevas la minería en la sangre. Thorin se acarició la barba pensativo antes de responder. La piedra lunar no es común, pero he oído hablar de algunas vetas. Hay una en las montañas azules, antiguo territorio enano. Nuestros antepasados la extrajeron hace mucho tiempo, pero las vetas de allí están casi agotadas. Tres hizo una pausa y luego añadió. Hay otra en la montaña solitaria. No está minada. Una vez que recuperemos Erebor, te prometo que esa veta de piedra lunar será tuya. Bifur, de ascendencia Khazad-dûm, intervino a continuación. Puede que las montañas nubladas también tengan piedra lunar. Son ricas en muchos minerales, pero miró con tristeza a su alrededor. Esa cordillera está plagada de orcos. Llegar hasta allí sería peligroso, y excavar con seguridad aún más. Silas asintió con una sonrisa de agradecimiento. Gracias. Eso ya es de mucha ayuda. Las ubicaciones que nos proporcionaron eran prometedoras, pero por ahora, todas estaban demasiado lejos o eran demasiado riesgosas. Por ahora, decidió seguir la sugerencia anterior del posadero y visitar la joyería local. Bre, como vía importante en la región de Eriador, era una ciudad relativamente próspera con un mercado y tiendas muy activos. Bajo la guía de un asistente Hobbit organizado por el posadero, Silas llegó a una joyería. El dueño de la joyería se llenó de entusiasmo al ver entrar a Silas. ¿Qué tipo de joyería busca, honorable invitado? Ya sean rubíes, zafiros, diamantes o cualquier otra cosa, lo tenemos todo. Y no solo tenemos joyas elaboradas por artesanos humanos y hobbits, sino también por artesanos enanos y elfos. Ah, incluso hay joyas elaboradas por artesanos elfos. Silas estaba intrigado por las palabras del comerciante. Al ver su interés, el dueño sacó de inmediato un accesorio de fabricación élfica. Un broche de plata con incrustaciones de diamantes blancos, que emanaba un aura elegante. Parecía encarnar la estética élfica. Sin embargo, Silas se sintió un poco decepcionado tras examinarlo. Aunque era de artesanía élfica, era simplemente una pieza común y corriente sin propiedades mágicas. Después de una rápida mirada, miró hacia otro lado y preguntó directamente. ¿Tienen piedra lunar aquí? El dueño de la tienda pareció un poco descorazonado al ver que Silas no estaba interesado en el broche, pero su expresión se iluminó ante la nueva pregunta. Respondió rápidamente. Aquí sí tenemos piedra lunar. Mientras hablaba, sacó otra caja. Al abrirla, contenía varias joyas hechas con piedra lunar. Además de este tipo de joyería, ¿tienes alguna piedra lunar en bruto? Preguntó Silas de nuevo. El dueño lo miró con extrañeza, pero aún así asintió. Sí, pero no solemos vender piedras en bruto, Silas lo interrumpió. Me quedo con todas las piedras en bruto que tengas. El precio no importa. Mientras hablaba, sacó un anillo con un gran rubí engastado y lo arrojó. ¿Es suficiente? Aunque la piedra lunar podía usarse para joyería, no era tan valiosa como los rubíes. El dueño de la tienda agarró el anillo e inspeccionó el rubí de alta calidad engastado en oro. Sus ojos se iluminaron de alegría y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro. Asintió con entusiasmo. Basta, más que suficiente. Honorable invitado, espere un momento. Traeré todas las piedras en bruto que tenemos en stock. Guardó el anillo con cuidado en un bolsillo cosido en el forro del pecho y corrió rápidamente hacia la trastienda. Al poco rato, regresó, jadeando, con un saco de arpillera al hombro. Colocó el saco con cuidado frente a Silas y lo abrió. Honorable invitado, ¿está satisfecho? Hay 30 piedras en bruto en total, todas de piedra lunar de primera calidad. Silas miró dentro del saco.
Las piedras lunares en bruto que contenía variaban en tamaño. Algunas tan grandes como un puño, otras no más grandes que un huevo de paloma. Dado que originalmente estaban destinadas a la joyería, su calidad era excelente y brillaban tenuemente con un brillo iridiscente. Silas asintió. No está mal. Siendo sincero, usar piedra lunar de tan alta calidad para hacer polvos flu fue un desperdicio, pero sin más, no le quedó más remedio que darse un capricho por ahora. Por cierto, ¿dónde conseguiste todas estas piedras lunares en bruto? Le preguntó al comerciante. ¿Podrías decírmelo? El dueño de la joyería no intentó mantenerlo en secreto. Las compré a unos comerciantes ambulantes que pasaban por Breve. Dijeron que las habían adquirido comerciando con elfos cerca de las montañas nubladas. Esos elfos son escurridizos, pero aparecen con frecuencia en el puente Brandywine para intercambiar mercancías con los comerciantes que pasan por allí. Después de haber obtenido una pista prometedora sobre otra fuente de piedra lunar, Silas salió de la joyería con el saco de piedras en bruto y regresó a El Pony Pisador para reunirse con sus compañeros. Pero tan pronto como cruzó la puerta, Silas se dio cuenta de que algo no andaba bien. La atmósfera dentro de la posada había cambiado por completo. Los clientes susurraban y miraban fijamente, algunos con la boca abierta. El bullicio habitualmente relajado de la posada se había transformado en un susurro de entusiasmo. Al parecer, mientras Silas había estado fuera, sus compañeros se habían convertido en narradores de historias, particularmente los enanos, quienes se habían vuelto cada vez más habladores a medida que fluía la bebida. La noticia se había extendido rápidamente. Todos en Bree sabían ahora que Silas y su grupo no solo se habían aventurado en las quebradas de los túmulos, sino que también habían derrotado al temible demonio cadáver y purgado las nieblas malditas. Los relatos de sus hazañas ya corrían por la ciudad como la pólvora. Las quebradas de los túmulos eran legendarias en la región, temidas durante generaciones, especialmente por los habitantes de Bree que vivían más cerca. El demonio cadáver, o rey espectro, se había convertido en una figura de terror transmitida en advertencias silenciosas. Y ahora, se les anunciaba que esa amenaza había desaparecido. Entonces, cuando Silas entró en la posada, se encontró en el centro de una celebración. Demos la bienvenida a la perdición del demonio cadáver, maestro Silas. Él fue quien arrojó a esos malditos demonios de vuelta al lodo. Gritó el posadero, levantando su jarra a modo de saludo con una sonrisa de oreja a oreja. A la perdición del demonio cadáver, Silas. Repitió toda la sala, alzando sus bebidas. Incluso Gandalf, sentado cómodamente cerca del hogar, levantó su jarra y sonrió mientras se unía al brindis. El posadero, observando a sus huéspedes pedir bebidas por ronda, parecía radiante de alegría. Finalmente, después de recibir demasiados brindis, abrazos y fuertes apretones de manos, Silas finalmente se escabulló y se desplomó en un asiento frente a Gandalf. «¿Realmente me echaste todos los problemas encima?», suspiró Silas. «Ambos nos encargamos de los espectros», dijo Silas, bajando la voz. «Tú contribuiste más que yo. ¿Por qué culparme a mí de todo el mérito?». Gandalf sonrió, se sacudió la ceniza de la manga y rió suavemente. «Los jóvenes deberían disfrutar un poco de gloria. Ya pasé la edad de regodearme en elogios, y francamente, prefiero no ser el centro de tanta admiración». Entonces, su tono se tornó más serio. «Además, no menosprecies tu propio papel. Si no hubieras golpeado al rey brujo de Angmar con esa maldición, hiriéndolo tan gravemente, no habríamos tenido ninguna posibilidad de victoria. Eso no fue suerte, Silas. Fue poder, y merece ser reconocido». Resultó que uno de los lugareños, quizá impulsado por la curiosidad o simplemente por valentía, había ido a las afueras de las quebradas de los túmulos a investigar. Al mediodía, Bree supo que los rumores eran ciertos. Los espectros habían desaparecido y la oscura niebla había comenzado a disiparse. La reacción en el pueblo fue instantánea y electrizante. Los habitantes de Bree, que habían vivido durante mucho tiempo a la sombra de la maldición de los túmulos, ahora trataban a Silas como un héroe de leyenda. Esa noche, el alcalde de Bree llegó en persona al Pony Pisador. En una ceremonia formal presenciada por toda la posada, entregó a Silas una medalla de oro, finamente grabada con las palabras: «La perdición del demonio cadáver». Y así, el título se hizo real, grabado no solo en la medalla, sino en los corazones y las historias de los Breefolk. Dada la emoción y lo tarde que era, el grupo decidió quedarse una noche más en la posada y partir temprano a la mañana siguiente. Más tarde esa noche, cuando el fuego del hogar se apagaba y la mayoría de los enanos se quedaban dormidos por la cerveza, Gandalf se acercó a Silas e hizo un gesto hacia un hombre que estaba cerca.
Silas, dijo el mago, permíteme presentarte a alguien. Un amigo mío del norte. Es un explorador, vino de las quebradas de los túmulos esta semana y quería conocerte en persona. Silas se giró y estudió al recién llegado. Era alto y curtido, probablemente de unos 30 años, con rasgos afilados y una intensidad serena. Su cabello oscuro le caía justo por debajo de los hombros, y sus ojos gris aceros soportaban el peso de muchos caminos. Vestía una capa negra, botas de cuero desgastadas y una espada larga colgaba de su cadera. Llevaba un arco colgado a la espalda. El hombre asintió levemente. Su voz era baja y firme, de esas que parecen transmitirse sin necesidad de elevarse. He oído hablar mucho de ti, talador de árboles, perdición del demonio cadáver, el mago de túnica negra al que llaman Silas. Soy Aldamir. Es un honor conocerte. 7. Silas miró al hombre con atención, con expresión pensativa. ¿Eres un Dúnedain? Un destello de sorpresa cruzó el rostro del hombre, pero asintió con calma. No esperaba que nadie fuera de nuestro círculo nos reconociera todavía. He oído historias, dijo Silas. De que hay una compañía de rangers en las tierras salvajes de Eriador, protegiendo la paz de estas tierras desde las sombras. No solo repetía rumores, Silas sabía bien que eran los Dúnedain. Descendientes de los antiguos Númenóreanos, conservaban la sangre de los reyes. Longevos, sabios y curtidos por siglos de exilio y vigilancia. Pero si este Aldamir estaba allí para verlo, tenía que haber una razón. Silas recordó que las quebradas de los túmulos fueron antaño el lugar de descanso de los nobles caídos del reino de Arnor, antepasados de estos mismos montarases. ¿Y no había él recién liderado un equipo para saquear esas mismas tumbas? Su mirada se agudizó. ¿Qué quieres de mí? Aldamir no perdió el tiempo con palabras amables. He oído que conseguiste varias espadas antiguas durante tu batalla contra los espectros. Si no es mucha molestia, ¿puedo ver una? Así que no se trataba de saqueos de tumbas. Fue un alivio. Sin dudarlo, Silas metió la mano en su mochila y sacó una de las espadas recuperadas de las quebradas de los túmulos. La hoja era ligeramente curva, su metal oscuro pero inmaculado a pesar de su antigüedad, y sutiles marcas brillaban a lo largo del canal. Aldamir la aceptó con reverencia, estudiando cada centímetro de la hoja con ojos expertos. Tras un momento, se la devolvió a Silas, reacio a soltarla. Esto se forjó con las técnicas perdidas de Númenor, dijo Aldamir en voz baja. Incluso después de 1000 años, su filo permanece intacto. Y aquí, dio un golpecito cerca de la empuñadura, el escudo de una casa noble arnoriana. Perteneció a uno de mis antepasados. Levantó la vista. Llevamos mucho tiempo buscando recuperar esta artesanía, pero el conocimiento se ha perdido. Mago Silas, ¿estarías dispuesto a desprenderte de algunas de estas espadas? Dinos tus condiciones, haremos todo lo posible por cumplirlas. Silas había estado reflexionando sobre eso durante los últimos días. Aunque las espadas eran reliquias poderosas, no le hacían falta docenas de ellas. Dejar que acumularan polvo en su mochila le parecía un desperdicio. Si podían ayudar a los Dúnedain a recuperar parte de su herencia, mucho mejor. Tengo docenas, dijo. Puedes llevártelos todos. Aldamir abrió mucho los ojos. Había esperado una negociación, quizá irse con una o dos espadas si tenía suerte, pero esto parecía un milagro. Nos honras, dijo, inclinando profundamente la cabeza. Lo que pidas a cambio, si está dentro de nuestras posibilidades, te lo concederemos. Silas asintió. Ustedes, los exploradores, recorren las tierras. Están bien informados, son ingeniosos y discretos. Lo que necesito son hierbas. Hierbas mágicas, plantas raras, preferiblemente vivas. Aldamir dudó, luego asintió con decisión. Haremos lo que podamos. Pero estas cosas llevan tiempo y no son fáciles de encontrar. No tengo prisa, dijo Silas, desestimando la situación con un gesto de la mano. Solo recoge lo que puedas, cuando puedas. Es suficiente. Aldamir dejó escapar un suspiro de alivio y aceptó sin dudarlo. Así pues, allí mismo en la posada se hizo un trato. Ambas partes quedaron satisfechas con el resultado. Aldamir recibió una cantidad considerable de antiguas espadas forjadas por tumularios, claves para redescubrir las artes de forja perdidas de los Númenóreanos y quizás recuperar parte del antiguo legado de los Dúnedain. Silas, a su vez, obtuvo el apoyo de los Rangers Dúnedain para ayudarlo a recolectar hierbas raras de toda la Tierra Media. Las hierbas eran la base de todas las pociones. Sin embargo, muchos de los ingredientes mágicos que Silas conocía de su mundo simplemente no existían en la Tierra Media.
Su plan era primero catalogar y estudiar las plantas nativas de este mundo. Una vez que su conocimiento de la elaboración de pociones y la herbología hubiera avanzado lo suficiente, comenzaría a experimentar con sustitutos locales, recreando uno a uno los efectos milagrosos de las pociones de Hogwarts. Después de sellar el trato, Aldamir partió de Bree al amparo de la noche, llevándose consigo las preciosas espadas antiguas. El resto de la compañía se quedó una noche más en The Prancing Pond antes de continuar su viaje a la mañana siguiente. Sin embargo, para consternación de Silas, casi la mitad de los suministros que los enanos habían reabastecido consistían en barriles de alcohol. 9. La luna se elevó en un cielo tranquilo. Esa noche, acamparon de nuevo en el desierto. Como de costumbre, Silas conjuró tiendas y sacos de dormir con transformaciones, haciendo la noche más cómoda para todos. Cuando la mayoría del grupo se había quedado dormido, Silas salió de su tienda y, silenciosamente, vertió una bolsa de piedras lunares llenas bajo el cielo abierto. Las colocó cuidadosamente sobre un trozo plano de césped, cada piedra brillando débilmente bajo la luz plateada. Sacando su varita, comenzó a golpear cada piedra lunar por turno, imbuyéndola con pulsos controlados de magia. Una a una, las piedras absorbieron el poder. Empezaron a brillar con un suave tono azul, reaccionando tanto a sus hechizos como a la luz de la luna circundante. La piedra lunar, o adularía, era un excelente medio para almacenar energía mágica, especialmente cuando se cargaba bajo la luz de la luna. Se necesitaba la exposición repetida a la luz de la luna durante varias noches para despertar plenamente sus propiedades mágicas. Y no estaría completo hasta la siguiente luna llena. Silas repetía esto cada noche. Cada vez, las piedras se impregnaban de más magia y luz de luna, acercándose poco a poco al estado necesario para fabricar polvos flu. Sus compañeros lo notaron, por supuesto. Pero como Silas nunca ofreció una explicación, nadie lo presionó. Por respeto, o quizás por simple inquietud, decidieron guardar silencio. Su viaje continuó sin mayores incidentes. Tras varios días más de viaje, finalmente llegaron a Weathertop. Conocida por los elfos como Amon Sul, la colina del viento, era el pico más alto y meridional de las colinas del tiempo. Su cima ofrecía una vista despejada de vastas extensiones de Eriador, incluyendo el gran camino del este que se encontraba cerca. Hace mucho tiempo, durante el apogeo del poder de Arnor, los Númenóreanos erigieron aquí una imponente torre. En su interior se albergaba uno de los artefactos más importantes del norte, el Palantir de Amon Sul, una piedra vidente utilizada para vigilar la tierra y mantener el contacto con reinos distantes. Sin embargo, a medida que el reino de Arnor se fragmentaba y decaía, la tragedia golpeó en el año 1409 de la Tercera Edad. El rey brujo de Angmar lideró un ejército oscuro hacia el sur y sitió la cima de los vientos. La orgullosa torre de Amon Sul fue destruida, derribada piedra a piedra, y el gran Palantir que una vez albergó se perdió durante un intento desesperado por trasladarlo a un lugar seguro. La leyenda dice que fue arrojado al mar y nunca recuperado. Durante más de 1000 años, la torre nunca fue reconstruida. Ahora solo quedaba un cimiento circular de piedra erosionado por el tiempo, un susurro de antiguas glorias ya pasadas. Silas propuso acampar allí para pasar la noche, bajo las estrellas. Esperaba que Cima de los Vientos fuera un punto de acceso para su misterioso sistema. Nadie se opuso. Al llegar la compañía a las ruinas, Gandalf permaneció en silencio ante las piedras desmoronadas, contemplando el muro roto que antaño formaba la base de la torre. Su expresión estaba cargada de recuerdos. La majestuosidad de la torre de Amon Sul aún está presente en mi mente, murmuró el anciano mago. Pero el tiempo pasa velozmente. Ahora, solo quedan ruinas donde una vez se alzó la grandeza. Bilbo levantó la vista con curiosidad. Gandalf, ¿de verdad viste la torre cuando aún estaba en pie? Gandalf asintió lentamente. En efecto. Se elevaba a más de 300 metros de altura, lo suficientemente alto como para atravesar las nubes. Era la torre más alta de todo Eriador. Desde sus alturas, el Palantir brillaba con tal resplandor que su luz podía verse incluso desde las lejanas tierras salvajes. ¿1000 pies? Silas parpadeó, atónito. Eso era más de 300 metros, aproximadamente la altura de un rascacielos de 100 pisos según los estándares modernos. Incluso en su mundo, una torre así sería impresionante. Que los antiguos Númenóreanos la hubieran construido aquí, sin la ayuda de la tecnología moderna, era nada menos que asombroso. Los enanos que lo rodeaban también estaban atónitos. Incluso con toda su destreza arquitectónica, semejante edificio era casi increíble. Pero la maravilla de Silas se interrumpió.
Un timbre mecánico familiar resonó en su conciencia. Sistema de registro de Hogwarts. Ubicación. Cima de los vientos detectada. ¿Quieres registrarte? Los ojos de Silas se iluminaron levemente. Sin dudarlo, susurró para sí mismo. Inicia sesión.